104.7 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República, RBC Radio. También quiero agradecer de manera muy especial a quienes nos están escuchando en distintas zonas del país, y es que un grupo importante de radioemisoras a esta hora de la mañana están ya retransmitiendo en vivo y en directo el programa. Quiero agradecer también a quienes nos están siguiendo a través de estas radioemisoras, o nos siguen a través de estas radioemisoras que nos transmiten también de manera diferida, tienen esa generosidad de buscarnos un espacio en su programación y difundir el programa. La verdad es que estamos muy complacidos por eso. Gracias también a algunos canales de televisión que se están animando y que difunden el programa, lo ponen en sus pantallas, y eso nos permite también llegar a una audiencia más amplia. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet, porque ahí es muy fácil encontrarnos. Vaya usted a la página de ID de la Radio, idelradio.p, o a la página de RBC Online. Ahí nos puede escuchar, nos puede ver, también puede leer las notas que después del programa mis colegas de ID de la Radio hacen o preparan para que usted esté debidamente informado o informada. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, que son tan importantes, y ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo en Facebook. Ahí nos puede encontrar, pero sobre todo, y eso para nosotros es lo más importante, nos puede comentar, háganos llegar su punto de vista, cuéntenos un poco sus expectativas, qué temas le gustaría que abordemos aquí en el programa, si nos lanza una ayuda con alguna pregunta que podemos hacerle a nuestros invitados. Para nosotros siempre eso es bienvenido. Muchas gracias por ser tan activos y por seguirnos en las redes, pero también por hacer un esfuerzo mayor de compartir este programa con sus amigos, con sus redes de amigos, con grupos, y eso nos permite llegar a varias otras personas. La verdad estamos muy contentos porque ha crecido mucho nuestra presencia en las redes sociales. Gracias también al grupo y al equipo de trabajo de ID Radio, que se esmera mucho para que eso sea así. Gracias también a quienes nos siguen y no tienen la posibilidad de seguirnos por el WhatsApp, pero quieren participar haciéndonos llegar su comentario. Tenemos una línea telefónica que es un WhatsApp para que usted pueda escribirnos 9975748815 9975748815. Esa es una línea que está dedicada para usted. Usted, en lo que dure el programa, puede escribirnos ahí, y la verdad que nosotros vamos a compartir su punto de vista o incorporarlo a nuestros comentarios. Así que tiene muchas alternativas para poder acompañarnos, pero acompañarnos no solo en esa lógica distante de otros medios de no querer vincularse más. Al contrario, la cercanía que hemos establecido en los últimos tiempos hace que este programa tenga, la verdad, el éxito para nosotros que ha tenido. La verdad que estamos muy contentos, y se vienen algunas novedades que vamos a comentar en los siguientes días. Pues bueno, ayer hicimos una pregunta para que usted participara. ¿Crees que Jorge Barata, que ya ha confirmado que el 27 y 28 de este mes va a recibir a las autoridades, a los fiscales peruanos, para ser interrogado, crees que Jorge Barata confirmará lo dicho por Marcelo Odebrecht respecto a los implicados en el caso Lavallato? ¿Crees que eso va a pasar? Sí, 80%, no 20%. 80% cree que sí va a hablar sobre los vínculos, sobre todo los líderes políticos que ya Marcelo Odebrecht enmarcó, ya Marcelo Odebrecht señaló, sino que ha dicho que Barata tiene los detalles. Y sobre este tema va a venir, y vamos a conversar sobre otros temas también, por supuesto, centrales. A conversar con nosotros hoy el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Va a llegar en un rato y vamos a conversar con él largo sobre distintos temas. Pero hoy día, en el Diario de la República, hay una interesante entrevista que hace César Romero y Carlos Castro, Charlie Castro, desde Sao Paulo, a el abogado de Jorge Barata, que se llama Carlos Kaufmann, y el titular que le ponen es: Barata responderá sobre Keiko, García y Kuczynski y aportará las pruebas que tenga. Y hay una entrevista interesante que voy a comentar más adelante, y dice en la portada del Diario de la República el día de hoy: Barata quiere esclarecer todo y la Procuraduría se ha mostrado en contra de Sao Paulo. Habla abogado ex superintendente de Odebrecht. Está dispuesto, dice, a responder preguntas sobre todos los personajes que ya yo he mencionado. Barata quiere colaborar. Un acto de la Procuraduría no puede afectar
eso. El Perú necesita saber qué sucedió y cómo sucedió. La discusión sobre si ha hecho bien la Procuraduría en pedir cerca de 3.500 millones como indemnización a Odebrecht. Nadie está en contra de que, por cierto, se le cobre a quien nos robó, digamos, al haber obtenido licitaciones, adendas de manera fraudulenta. Claro que sí, hay que exigir que pague, pero la pregunta es, si hay un proceso de colaboración eficaz donde el personaje que puede contar toda la historia necesita que, a cambio de lo que él pueda confesar, pues tenga una retribución, porque eso es la colaboración eficaz, es un tomidaca, así de sencillo, si esto interrumpe o no, y si esto se genera o se constituye un obstáculo, ese obstáculo, ¿cuál es el sentido que tiene? ¿Fue un desliz? ¿Creyó que era eso lo más conveniente? ¿O es, y esa es la sospecha que empieza a crecer, lo hizo ad hoc para que Barata no hablara porque hay determinados personajes que se los quiere proteger, entre otros el propio presidente de la República? Eso es lo que insinúan los opositores del presidente. Entonces, lo que está haciendo el procurador además, que se ha comprometido en venir al programa y hasta ahora no cumple, y cuando una persona se compromete y no cumple y tiene los cuestionamientos que tiene, yo dudo más de lo que puede haber motivado a tener la reacción que él ha tenido en este caso tan concreto. Por eso sería bueno que se pueda conversar y por supuesto que él pueda desarrollar cuáles son los criterios, cuáles son los estudios, quiénes le han hecho, digamos, ese tipo de cálculos para, con esa convicción que salió a defenderlos, diga que eso es lo que hay que cobrar, sabiendo, porque no creo que no sepa, que eso puede generar problemas en las elecciones de Barata. Esto no es de impunidad y esto no significa que hoy no debe pagar. Al contrario, creo que lo que hay que saber es qué pasó, quiénes estuvieron involucrados en todos esos actos, sobre todo a lo más alto nivel de la política y de la función pública, y por cierto la reparación civil tiene que calzar ahí. Pero si tú pones la valla alta en relación a este tema, puedes hacer que empiecen a retroceder estos personajes que son tan fundamentales para terminar con esta historia, o aclarar esta historia que, por cierto, muchos quisieran que se mantenga oculta. Eso es lo que está pasando. Voy a leer con atención lo que han hecho Carlos Castro y César Romero, esta entrevista a el abogado de Barata, Carlos Kaufmann, y les voy a comentar más adelante. Hay otros temas que quisiera también comentar. Hoy hay una encuesta que publica el diario Perú 21 y lo hace Pulso Perú, ¿no es cierto? Pulso Perú de Datum. Y el presidente de la República, por lo menos en lo que a la opinión pública respecta, está cada día en una situación más difícil y más precaria. Le preguntan a quienes accedieron a responder esta encuesta lo siguiente: Pedro Pablo Kuczynski indicó que no tenía conocimiento sobre los negocios que hacía Giraldo Sepúlveda en su empresa Westfield Capital. ¿Usted le cree o no le cree a Pedro Pablo Kuczynski? Esto es una pregunta, digamos, básica. ¿Le cree o no le cree al presidente cuando él dice que no tuvo nada que ver con esta empresa cuando era funcionario público? El 84% no le cree, y solo le cree el 10%, o sea, el 84% cree que está mintiendo. El mes anterior, cuando hicieron esa misma pregunta, la gente, o la cantidad o el porcentaje que le creía al presidente era 70, o que no le creía al presidente era 79. Ha aumentado 5 puntos. Es decir, el presidente cada vez más, por su poca claridad en estos temas, ha terminado siendo visto por la opinión pública como una persona que no dice la verdad en este tema tan importante. Otro tema que se pregunta sobre el impacto de la declaración de Jorge Barata, en relación a la pregunta que nosotros también hicimos el día de ayer en las redes. ¿A quién afectará más las declaraciones de Jorge Barata cuando lo interroguen por el caso Lavallato? Pedro Pablo Kuczynski, primer puesto, 19%. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski sabe que él es la próxima víctima, y no digo víctima en el sentido de que no tenga responsabilidad, pero ahí se van a centrar todos los misiles, y Fuerza Popular y el APRA sobre todo, para librarse de su propia responsabilidad, van a tratar de apuntar a él para generar una lucha anticorrupción bien selectiva que solo, digamos, a caer al que políticamente es más débil. Ya pasó con otros personajes políticos. Tampoco quiero decir con esto, no vayan a malinterpretar, que los otros no tienen responsabilidad. Claro que la tienen, Toledo, Humala y el propio Kuczynski, pero aquí quien diseña la estrategia y quien arma el escenario para que unos parezcan más corruptos que otros son los que más poder político tienen y que saben que están
cubiertos por un tremendo manto de sospecha sobre su propia actuación en estos casos. Segundo lugar, Alejandro Toledo, 10%, de ahí viene Keiko Fujimori, 9%, Ollanta Humala, 8%, Alan García, 8%. ¿Por qué la gente cree que va a hablar menos de García y más de Kuczynski? ¿Por qué creen ustedes? Porque sabe, o todos sabemos, que el señor Alan García es muy amigo de la familia Odebrecht, ¿no? Y tenía un trato VIP cuando ellos conversaban. Y por eso es que tal vez la gente imagina que sobre él menos cosas va a decir. Nadie le diría 4%, pero todos, 32%. Es decir, que cree que a todos le van a dar por igual en estas declaraciones de Jorge Barata. Ahora, hay otra pregunta, dice, ¿quién debe asumir el pago de los abogados que defenderán al presidente Kuczynski en el caso Lavallato? ¿El Estado peruano o lo debe asumir él mismo con su dinero? El mismo con su dinero, 86%. Claro, y tiene dinero, ¿no? Porque esta idea de que su banquito todos los fines de año le reporta platita hace que el presidente no es que esté desvalido, no es que sea una víctima de hechos y su condición no le permita acceder a una buena defensa. Al contrario, el presidente, si algo tiene, creo que es suficientes recursos para pagar lo suyo. Pero digamos, ahí hay que tener en cuenta que hay una legislación también que hace que los funcionarios tengan la posibilidad de tener un abogado pagado por el Estado, y si es que pierden el juicio, devuelven toda la plata, y si no, el Estado lo paga. Pero en fin, no voy a entrar a discutir ese tema. ¿Piensa usted que los jueces del caso Lavallato están haciendo un uso correcto de la prisión preventiva o están abusando de este mecanismo con algunos investigados? ¿Están abusando? 38%, pero creen que un uso correcto el 50%. El maldado indulto a Fujimori, porque no corresponde, está perdiendo apoyo. El mes anterior tenía 52% y tiene 50%, y el desacuerdo o la desaprobación ha subido de 45 a 47%. El 79% cree que se debe hacer público el informe médico que sostiene el indulto humanitario, versus el 18%, donde está el ministro de Justicia, que solo va a ser recordado por el indulto a Fujimori, cree que no debería hacerse público. Y esto es bien interesante. El 83%, a ver, la pregunta es, en su opinión, ¿el presidente Kuczynski negoció o no negoció con Kenji Fujimori para no ser vacado a cambio de indultar a Fujimori? El mes pasado, ¿sabes cuánto creían que sí se negoció? ¿Cuánto crees, Carlitos? 78%. ¿Y sabes cuántos ahora dicen que fue una negociación? 83%. Es decir, la gente la tiene clarísima. Ya la gente no hay que convencerla de nada. La gente dice, oye, este fue un trueque, este fue un cambalache, este fue, digamos, un toma y daca, ¿no es cierto? Está clarísimo. Bueno, eso es lo que hay que decir sobre estos temas. La popularidad de Castañeda se ha desplomado, se ha desplomado, pero no se ha derrumbado, ¿o sí? No, ha pasado de 44 a 35% y su desaprobación ha subido de 47 a 58. Miren cuánto ha subido 11 puntos su desaprobación, y esto es, me parece, a propósito de lo que ha sido un tremendo éxito ciudadano, de que se ha logrado conseguir por la vía del ejercicio pleno establecido en una ley de participación ciudadana para que hable Castañeda. Habla Castañeda, va a tener que responder 100 preguntas, seguramente que nunca quiso responder. ¿Y cómo van las cosas ahí a Castañeda? Bueno, así como se las he contado. Esa encuesta quería comentarla brevemente, pero quiero entrar a otros temitas también que tienen que ver con la posibilidad de que el presidente de la República sea vacado en el Congreso. Saben ustedes que hay dos pedidos corriendo, pero quien más activamente en esta oportunidad está realizando acciones para convencer a sus colegas de otras bancadas de que firmen su pedido es Nuevo Perú. Y ayer se reunió con Fuerza Popular, ya se reunió con Acción Popular, y ya se está reuniendo con otras bancadas, y por lo dicho por algunos voceros del fujimorismo parecería que la van a apoyar. Pero han habido reacciones también. Juan Cheput dijo hace un par de días que parece un gabinete mudo, parece que un gabinete de Luis Castañeda, ¿no? Que no habla. Entonces le pidió a los ministros que salgan a defender, aunque sea sectorialmente, al gobierno. ¿Y qué cosa es lo que ha generado eso? Por lo menos que Carlos Brus se sienta aludido y salga a responder ayer sobre lo que él cree que está pasando en el Congreso, que pretenden bajarse a
el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ha dicho esto, que si quieren traerse abajo al presidente o vacarlo, deberían actuar pues de igualdad de condiciones sobre el caso Odebrecht, a todos por igual. ¿Por qué solo a Kuczynski? Ya, bueno, porque es presidente y es evidentemente mirado desde los otros, que son, digamos, más virachos, el más lorna, evidentemente, esa es la combinación. Pero ¿qué dijo Bruce sobre la igualdad que hay que tener en estas investigaciones? Vamos a escuchar. Pero lo que hay que tener claro es que si se va a tomar una medida extrema contra el presidente Kuczynski, pues yo exijo que se tome la misma medida extrema contra Alan García, contra Keiko Fujimori, contra Susana Villarán, porque contra ellos también hay indicios de corrupción. Entonces, si es que se va a tomar acciones con respecto a uno de una acusación que no ha sido probada, porque no ha sido probada, son supuestos indicios que tienen que ser investigados sin duda, pero no se ha probado nada, entonces con esos mismos indicios que se meta preso a Alan García, que se meta preso a Keiko Fujimori, que se meta presa a Susana Villarán también. Pero ¿por qué solamente se va a actuar con respecto a una persona que está siendo sindicada y no a las demás? Bueno, digamos, el congresista Bruce, que también es ministro, tiene, digamos, algo de razón. Es verdad, si van por Kuczynski, vayan por todos, porque Kuczynski no es el único que tuvo esa relación con Odebrecht, o tuvo una particular relación con Odebrecht. Hay otros que fueron presidentes, hay otros que fueron candidatos con muchas posibilidades, y la lógica de Odebrecht era ponerle plata a todos ellos. Tiene razón Bruce cuando dice, ya, a todos por igual, ¿por qué solo a Kuczynski? Ya, yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no libera responsabilidad o libera responsabilidad al presidente de la República. O sea, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no es cierto? Si el congresista Bruce cree, que también es ministro, cree que porque señala a los otros, a Kuczynski ya no hay que hacerle nada, está equivocado. Ahora, hay que ver si la vacancia es la vía correcta para resolver este problema. Esa es la discusión que habrá que dar. Pero de que Kuczynski está metido en un asunto que no ha sabido responder es evidente. Pero también creo que hay que decir en relación a esto que si todos tienen que ir presos y de repente ahí el congresista Bruce, que también es ministro, como que se deja llevar y le gana un poco el subconsciente y dice que metan preso a todos. Bueno, efectivamente, yo sería de la idea que metan preso a todos aquellos que se les demuestre un vínculo con estos actos ilegales. Y si eso limpia la política, no solo de Kuczynski, también de García, también de Keiko, también de Susana Villarán, también de todos los que él menciona, pues así tiene que ser. Tal vez no por convicción de los partidos, sino porque la justicia va bien su trabajo, es que podemos tener una vitrina distinta para escoger el 2021, si es que las cosas llegan al 2021, que parecería ya un destino muy lejano cuando uno ve la precariedad de un gobierno como el de Pedro Pablo Kuczynski, sobre todo cuando él no se quiere enterar de una realidad que está apremiando hace bastante tiempo. Pero también Bruce habló de otra cosa, dijo, se han vuelto locos, porque ¿cómo los fujimoristas van a juntarse con los izquierdistas? Porque los izquierdistas lo que único que quieren es bajarse el indulto de Alberto Fujimori, y los fujimoristas en el Congreso van a querer que bajen a su líder político. Vamos a escuchar lo que dijo Bruce en relación a este tema. ¿Qué ha ocurrido de la anterior vacancia que se presentó en diciembre a la actual? Lo único que ha ocurrido es que ha habido un indulto a Alberto Fujimori, porque las acusaciones con respecto al presidente son las mismas. Entonces, Frente Amplio ha presentado una moción de vacancia hablando del indulto. Le han dicho, oye, si tú borras el indulto, yo te apoyo. Pero el hecho político concreto es que lo que lo mueve es el indulto. El fujimorismo no puede negar eso. Está apoyando o se están plegando a gente que está en contra del indulto de su líder histórico. Eso es de locos. Es decir, ellos mismos están apoyando una iniciativa que está destinada a meter de nuevo a Fujimori a la cárcel. Yo no comprendo nada ahí. Bueno, ya si ellos quieren ver a su líder histórico en la cárcel, ya es cuestión de ellos. Bueno, el señor Bruce parece que tiene tantos años en la política y no ha afinado bien su olfato, porque digamos él en muchas oportunidades fue uno de los que propició, estuvo de acuerdo con el indulto a Fujimori y no se dio cuenta, y además tiene creo que afinidad también de alguna manera con algunos lineamientos del fujimorismo, pero el señor Bruce, si le parece de locos, a mí me parece que eso es lo que está pasando. Yo creo que el grupo mayoritario en el Congreso que lidera Keiko Fujimori no quiere a Fujimori libre.
Yo creo que lo que quiere Keiko Fujimori y compañía, y el mototaxi, me refiero a ese grupo, es que le vaya mal a Kenji. Y para que le vaya mal a Kenji, lo que tiene que pasar es que se revierte el indulto, que haya vacancia para el presidente. Entonces, si pasan esas dos cosas, ¿qué cosa es Kenji? Nada, no tiene capital político, perdió el gobierno con el que se alió y se acabó la historia. Y quien finalmente se afirma como la gran lideresa de ese sector es Keiko Fujimori. Y si Nero Bruce le parece de locos, la verdad que le falta afinar un poquito su olfato político para darse cuenta que por ahí van las cosas también. Es decir, el fujimorismo y no tiene escrúpulos, y eso lo ha demostrado hace bastante tiempo, y Carlos Bruce debería haberse dado cuenta hace rato ya de que eso va así. Pero ayer habló el señor Gilbert Violeta. Gilbert Violeta es vocero de Peruanos por el Cambio, pero además es presidente del partido Peruanos por el Cambio también, y va a venir, ojalá uno de estos días, ¿no, Carlitos? Va a venir a conversar con nosotros y vamos a preguntarle varios temas que no, bueno, en fin, que son importantes, puedan ustedes conocer de sus propias expresiones. Pero ha dicho que lo que puede estar pasando es que uno puede tener la impresión de que el presidente no está diciendo cosas que sean satisfactorias en estos temas, pero que no está metido en asuntos ilegales, no está metido porque no se ha configurado ningún delito, y eso es lo que hay que discutir. Vamos a escuchar lo que dice Gilbert Violeta. Podría ocurrir que haya habido algunas imprecisiones en algunas declaraciones del presidente, eso es muy probable que ocurra, pero el tema de fondo es el siguiente: ¿se ha cometido un delito o no se ha cometido un delito? Hay un delito imputable al presidente Kuczynski, una coima, una dádiva, un tráfico de influencias, algo, un delito, la configuración de un delito que justifique la salida del presidente Kuczynski de su posición como presidente de la República. Ahora se habla de las puertas giratorias, se habla de representación de intereses, de la influencia. ¿Hay configuración de delito en eso? Tenemos que pasar de la especulación e incluso de lo que nosotros podamos creer que es bueno, malo, aceptable o inaceptable, para que hablemos en términos legales, porque si no, lo único que va a terminar ocurriendo es una arbitrariedad desde el Parlamento para sacar al presidente Kuczynski utilizando cualquier argumento. Ahora, hay varias cosas ahí, ¿no? Y yo creo, y a mí me sorprende un poco que Gilbert Violeta se pregunte si es que hay o no delito. Sí, digamos, hay tráfico de influencias, sí hay puerta giratoria, sí hay negociación incompatible, sí hay, digamos, favorecimiento a intereses privados en toma de decisiones en el sector público. Eso es un delito, digamos, está plenamente tipificado. El asunto es que, si lo que se ha dicho el presidente calza, por cierto, en eso. Mi impresión es que sí, por todo lo que hemos podido ver a estas alturas. Pero no es ni el señor Violeta ni yo los que tenemos que determinar si eso configura o no un delito. El proceso de vacancia, y ahí estoy de acuerdo con él, habría que ver si esa es la vía para resolver este problema. Pero el asunto está en que la vez pasada que hubo votación sobre la vacancia, el argumento que se esgrimió para defenderlo era que esa no era la vía, y por lo tanto había que, al margen de la discrepancia y de saber que él puede estar involucrado en esos temas, que defender la majestad de la presidencia de la República. Y él fue y evitó ser vacado. Pero toda esa gente que le defendió, digamos, que dijo, yo lo hice genuinamente para defender la democracia, fue después, digamos, respondida con un indulto mal hecho, y que va a ser revertido, no tengo la menor duda, y esa gente ahora dice, oye, entonces nosotros lo defendimos porque era democrático, y el señor y nos devuelve de esa manera. Entonces va a pasar el tiempo, se presentaron más elementos que ahondan en la idea de que el presidente Kuczynski está metido en cosas que no ha sabido explicar, y para lo que se necesita en el Congreso puede terminar siendo suficiente. De repente no es lo correcto la vacancia, pero puede ser suficiente porque eso se da con votos, y va a ser responsabilidad del presidente que ahora la gente diga, ahora sí, pues lo vacamos y se acabó. O sea, no es que los otros están maquinando algo para traerse abajo a un presidente que está haciendo grandes cosas, no. Es un presidente que ha tomado decisiones en contra de quienes lo defendieron. Hay nuevos elementos que lo comprometen más con lo que se discutió en diciembre, y la gente está en el Congreso discutiendo si eso es suficiente o no para la vacancia. Punto. ¿Quién ha gestado eso? ¿Alguien de fuera? No, el propio presidente de la República. Así que me parece que no hacen bien los oficialistas en decir, y Juan Cheput está diciendo que, claro, los izquierdistas que quieren el caos y que solo viven de eso y que están en el... Sí, seguramente, no tengo la menor duda de que están compitiendo por ver quién levanta la copa de la vacancia de Kuczynski, porque creo que se puede dar.
pero el asunto está, esa es una lectura parcial de lo que está pasando. La otra es, ¿quién generó todo este ambiente? No es Kuczynski, y sobre eso los parlamentarios, que claro, están haciendo su papel de voceros, no dicen nada importante o significativo. Y claro, quienes van a determinar si esto avanza es Fuerza Popular, porque miren ustedes, el Frente Amplio son 10, el Nuevo Perú son 10, entonces ahí hay 20 votos. Si el fujimorismo vota en bloque, digo, el fujimorismo de Keiko, a favor de la vacancia tienen 81, tienen que tener 87, ¿no? 87 votos. Entonces le faltan 6. ¿Quiénes van a votar o quiénes van a hacer esos otros 6? Pues habrá que ver. Sigo pensando que quienes van a determinar si es que se va o no Pedro Pablo Kuczynski son los de Alianza para el Progreso. Tengo yo la impresión que ese va a ser el grupo que va a terminar determinando si es que Kuczynski se va o no. Porque de ahí súmale Vilcatoma. Van 82. Va a votar Vilcatoma de todas maneras en contra. Después, no sé si alguno de... No, Vieira va a votar a favor de Kuczynski, creo yo, va a votar a favor de Kuczynski, creo yo. Pero como ya votó la vez pasada, van 82. Los apristas, no sabemos, Mulder está silente, no ha dicho nada durante estos días. Más bien Jorge el Castillo ha salido y se ha constituido en un defensor bajo, digamos, la idea de defender el sistema democrático y su, aprismo ejercido con una lógica anticomunista. Ha salido a decir que los comunistas quieren el caos, que son chavistas, que lo que quieren es un gobierno de Maduro, y que si el fujimorismo va a apoyar eso, está pues fuera de una realidad para el Perú, que el Perú necesita, en fin, buscando desacreditar eso, y que él ha dicho que no, da la impresión por sus dichos que no va a votar por la vacancia y ni siquiera se va a abstener, va a votar en contra. Luciana León, no sé si corra esa suerte. Mulder, yo creo que votaría por la vacancia. Victoria García Belaúnde, creo que votaría por la vacancia. Ya van 83, 84. Es decir, pueden llegar raspando, pero la cosa es que creo que Alianza para el Progreso va a determinar qué cosa pasa ahí. Y termino, ahí voy a poner lo que dijo Salaverry el día de ayer, ¿no? Salaverry dijo que él cree que esta vez ya no se salva de la vacancia. Ahora, si no lo vacan y el fujimorismo opta por respaldar la vacancia, Keiko Fujimori queda pésimo. Eso también es verdad. Y quien gana es Kenji Fujimori. Pero lo que diga la Corte Interamericana sobre el indulto también va a ser determinante. ¿Qué dijo Salaverry ayer? La posición de Fuerza Popular no ha variado desde el mes de diciembre. Creemos que la situación del presidente no solamente no ha mejorado, sino creo que se ha complicado aún más con la información que ha salido a la luz en los últimos días. Así es que yo veo, la verdad, que poco probable que el presidente pueda librarse de esta nueva moción de vacancia. No hemos llegado a acuerdos aún, estamos en proceso de evaluación. Consensos, hemos coincidido en los argumentos que se explican en los fundamentos de esta moción, sobre las denuncias que todo el Perú conoce respecto a los vínculos que tendría el presidente con Odebrecht a través de sus empresas. Hemos coincidido en la necesidad de darle estabilidad política al país. Bueno, la pregunta sería, ¿en qué no han coincidido? Porque si han coincidido en todo eso, me parece que es suficiente para imaginar que van a votar a favor de la vacancia. Pero claro, el fujimorismo seguramente está ya contando que no vaya a haber dentro de su bancada gente que al final se abstenga, como los 10 que ya se fueron. Eso tiene que tenerlo seguro para darle ese paso, y lo otro es que se consigan los votos suficientes de otras agrupaciones para no hacer el papelón, porque 2 veces impulsando una vacancia y no consiguiéndolo, bueno, ya no digo en la izquierda lo que puede pasar con ellos, porque finalmente van a ser golpeados severamente, pero el fujimorismo, que tiene un grupo importante en el Parlamento, podría terminar pues complicándose la vida, ¿no? Habrá que esperar. Bueno, eso en relación a lo que ha sucedido el día de ayer. Y ayer también, y me hace recordar Carito Yancul, que es mi productor, que ayer se ha presentado una iniciativa, y lo ha presentado el congresista Vieira, ¿no? Este congresista Vieira, que uno no logra entender. Yo de verdad me he querido explicar a Vieira políticamente y no he podido. He tratado, he buscado información sobre, política, para ver qué es, y no he logrado entenderlo. ¿Qué ha presentado ayer? Con Roberto Vieira ha presentado una moción de orden del día para que el Perú denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos y nos salgamos del Pacto de San José de Costa Rica.
porque él dice que hay que implementar la pena de muerte, y para eso si hay que mandar al tacho el sistema internacional o interamericano de derechos humanos, que tanto ha servido al Perú para evitar la impunidad en graves casos, no solo de violación de derechos humanos, sino de otro tipo de hechos lamentables que se han producido en nuestro país, pues que deberemos irnos de ahí para aplicar la pena de muerte. Y eso lo ha presentado en el Congreso de la República. Ojalá la verdad que no prospere. Uno, porque no es lo conveniente. Dos, porque no resuelve el problema. Y tres, porque viene el congresista Vieira, que ya sabemos cuál es su comportamiento político, que creo que hay que estimar también cada vez que uno valore las cosas que se hacen en el Parlamento. Son las 7:32 de la mañana. Y lo último que quiero mencionar para hacer nuestro recorrido por la Red Nacional de IDL Radio es sobre la visita de Maduro, que va a participar de la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas va a ser en abril, ¿verdad? En abril va a ser la Cumbre de las Américas, va a ser en el Perú. ¿Y cuál es el tema de la Cumbre de las Américas? Es estabilidad o institucionalidad democrática y lucha contra la corrupción. Entonces, lo que se ha dicho es que no se puede permitir que venga Maduro, porque Venezuela es lo que todos hemos visto, un escenario de atrocidades, de barbaridades, de atropellos, de vulneración sistemática de derechos fundamentales, de, por supuesto, permanentes golpes al sistema democrático. Es una dictadura, no hay lugar a duda. Digamos, las cosas están muy mal en Venezuela. Yo he estado en Venezuela años atrás 2 o 3 veces, y digamos, una cosa es verlo por la televisión y otra cosa es constatarlo ahí, los niveles que hay de golpes severos a lo que las democracias exigen como mínimos indispensables. No hay democracia en Venezuela. Y claro, uno se indigna con lo de Maduro, y por cierto, claro, si va a venir al Perú uno dice, ¿qué hacemos? Ahora, pero hay que decir la verdad. ¿Se puede impedir que Maduro venga a esa reunión? No se puede, porque ya lo invitaron y, digamos, es un presidente de la República. Ahora, que se pueden generar actos de protesta contra él, por supuesto, y me parece no solo legítimo, sino que en algunos casos me parece que gente tiene que hacerlo de toda manera para expresar y levantar su voz frente a la arbitrariedad que pasa en ese país. Pero lo que a mí me parece que hay que evitar es que se genere demagogia en torno a lo que pasa en Venezuela y condenar todo, y no empecemos a ver, y no quiero justificar porque yo creo que Maduro es un dictador, y Venezuela es lamentablemente un país tan maravilloso que está siendo permanentemente pisoteado por esta gente que con Chávez antes y con Maduro ahora cometen una serie de atrocidades. Eso lo tengo clarísimo. Pero dicho eso, quiero decir que también acá tenemos otros problemas. El presidente de la República puede en abril decirle a nuestros visitantes que aquí hay una estabilidad democrática y que están luchando contra la corrupción y todos están limpios, y él por lo menos ha explicado lo suficiente todo lo que se le imputa. La verdad es que, digamos, también hay que preguntarse eso. Y a mí me parece que centrar todo en lo de Chávez y decir es buscar un pretexto para salirse del debate que a nosotros nos concierne y que entre otras cosas tiene que ver con asuntos vinculados a la corrupción. Y me parece que esto puede ser un distractivo. Habrá que ver si se declara persona no grata, si hay sectores que dicen eso. Me parece dentro de lo que es posible, y me parece que hay que hacerlo en algunos casos, pero digamos, hacer demagogia en torno a este tema, sabiendo que aquí hay problemas, pero sobre todo que los fujimoristas que ahora se rasgan las vestiduras y dicen qué horror la dictadura de Maduro y de Chávez. Esa dictadura se hizo a la medida de lo que Fujimori hizo en los 90. Por eso es que cuando han dado golpes severos, por ejemplo en el Congreso, la oposición venezolana ha dicho eso es un fujimorazo, porque ellos relacionan esa forma de actuar a lo que hizo Fujimori aquí en los 90. Así que tampoco vengan aquí a hacerse como los ángeles celestiales o la Virgen María, porque no son en materia democrática, donde no solo avalaron, sino no participaron de hechos que fueron siniestros por el sistema democrático. Entonces creo que eso hay que plantearlo. Bueno, ahora sí, voy a una pausa, soy Glatzer Tuesta, voy a estar con ustedes los siguientes minutos, y quisiera ahora proponerles un recorrido por las regiones gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal.
Son las 7:35 de la mañana. Vamos al Cusco. Ahí está Wilson Chilo con la información. Wilson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Glatzer, muy buenos días. Wilson Chilo desde el Cusco. Glatzer, el último sábado 3 de febrero, en la quebrada Quemariato, afluente del río Urubamba, en el distrito de Merantoni, se ha registrado un lamentable derrame de gas que ha puesto en alerta a las comunidades nativas y a la población de la zona. La responsable de este derrame es la empresa transportadora de gas del Perú, TGP. Ante este hecho, la red de servicios de salud de la Convención, ya mediante un comunicado, ha indicado que hasta el momento son 27 personas las que fueron atendidas. El cuadro clínico es irritación en los ojos, ardor de la nariz y faringe, dolor de cabeza, náuseas y vómitos por la inhalación tóxica. Para evitar mayores riesgos, la institución médica ya emitió una alerta epidemiológica en toda la zona. Este es Wilson Chilo desde el Cusco. Muchísimas gracias, Wilson, por esta información que expresa con mucha claridad cuáles son los problemas que están totalmente desatendidos en una dinámica política que la verdad el propio presidente no ha podido resolver y que tiene que ver con su propia situación de cómo se desempeña y la manera como se relaciona con otros. Y los otros, cuando se caracterizan y se quiere identificar quiénes son los ciudadanos más desprotegidos, están, como siempre, en último orden y no se hace nada para revertir sus problemas. Vamos a Piura, al norte del país. Ahí está Evaristo Chunga con la información en Piura. Evaristo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Glatzer? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Decenas de miles de asegurados de e-salud no podrán ser atendidos los días 27 y 28 de este mes, debido al paro convocado por los trabajadores de esta institución. Son 1.200 trabajadores entre médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos que laboran en los hospitales de salud ex Seguro Social de la región Piura, los que dejarán de atender las consultas médicas y que acatarán el paro nacional de 2 días, señaló Víctor Velarde Arrunátegui, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Jorge Reátegui Delgado. Velarde Arrunátegui aseguró que atenderán con piquetes, asimismo, todo lo que es servicio de emergencia, sala de operaciones y de hospitalización. Además, enfatizó que los huelguistas demandan que el Estado peruano cancele a e-salud la deuda de más de 2.000 millones de soles. Además, el pago de la deuda privada de más de 3.000 millones de soles. Desde Piura, para IDL Radio, Evaristo Chunga. Hasta pronto. Hasta pronto, Evaristo. Muchísimas gracias por esa información desde Piura. Vamos ahora a la fidelísima ciudad de Chachapoyas, que además, como ustedes saben perfectamente, es el lugar donde yo nací y donde tengo recuerdos y amigos, la verdad, entrañables. Ahí está José David Reina con la información. José David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy buenos días a Glatzer y al grupo de IDL Radio desde la fidelísima ciudad de Chachapoyas para comunicar que ya se iniciaron la temporada de lluvias torrenciales están en la región Amazonas, específicamente en la capital Chachapoyas. Al momento, y esto es una lástima tener que anunciar, las plataformas distritales de defensa civil no están operando. Prevención es mucho mejor que en este tipo de acciones. Por lo tanto, la población en general organizada está solicitando a la Plataforma Regional de Defensa Civil que no se dedique solamente a regalar calaminas luego de pasado el incidente, porque no queremos tener más damnificados como sucedió en la temporada anterior. Es lo que podríamos informar desde la capital de la región Amazonas, la fidelísima ciudad de Chachapoyas, a la IDL Radio. Muy buenos días. Muchísimas gracias, José David, por esa información desde Amazonas. Tengo que ir a una pausa, son las 7:39 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y regresamos para ya desarrollar las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana. En un rato viene a conversar con nosotros el doctor Pablo Sánchez, que como ustedes saben es fiscal de la Nación, y con él tenemos, digamos, materia para conversar suficiente para una larga entrevista. Vamos a hablar de varios temas, así que muchísimas gracias por atendernos. Voy a una pausa y regreso en un instante. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias.
Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:41 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Juan José Rizzi Carbone, quien es viceministro de Políticas Agrarias, que ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada para que nos pueda contar, digamos, el estado de la situación en torno a lo que por estos días ha sido el paro agrario, que se ha focalizado en los agricultores de papa en distintas zonas del país o en algunas regiones. Señor viceministro, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Glaxer, qué gusto de conversar con usted. No, al contrario, muchas gracias por atendernos. Además, debo decir que el viceministro fue nombrado ya en plena, digamos, situación un poco de tensión y han encaminado este asunto a una solución que esperamos pueda sostenerse en el tiempo. Quisiera, señor viceministro, que le pueda contar a nuestros oyentes justamente eso. ¿Qué cosa es lo que a estas alturas se puede decir de todos los reclamos que han habido, se han podido ya canalizar y cuáles se han resuelto, aunque algunos todavía temporalmente, pero están encaminados a una solución un poco más definitiva? Sí, bueno, mire, el problema que se suscitó fue que hubo una caída del precio de la papa, ¿no? Sobre todo la papa blanca, para las amas de casa que me escuchan, la papa blanca, no todas las que tienen carne blanca, porque dicen, no, pero la canchán es blanca, la piel es roja, pero es blanca, y las amas de casa saben eso, pues. De acuerdo. Reconocer una papa blanca, una papa amarilla, una papa guairo, ¿no? Porque las otras son más harinosas, estas no son tan harinosas. Bueno, no entrando con tanto. Entonces, esa papa que rinde más y que se da en más sitios, esa papa cayó el precio, ¿no? Y cayó el precio a niveles de que el agricultor realmente no justificaba ni cosechar, porque gastar para cosechar, para perder plata era pues insulso. Entonces, lo que se buscó fue darle al productor una especie de ayuda, y era retirar del mercado, o sea, lo que estaba circulando, la papa que está en exceso, la papa blanca que está en exceso. Entonces a cada agricultor se le ha ofrecido comprar hasta 7.000 kilos de papa a un sol, pero que esté en este momento en exceso, no es la que va a salir en 2 meses, en 3 meses, no. La que está en este momento en exceso se va a comprar, el Ministerio de Agricultura a través de Agrorural la va a comprar en todas las regiones a un sol. ¿Qué estamos buscando con esto? Que se retire esa papa de la circulación, porque se la vamos a entregar a los programas de ayuda social, a los programas de ayuda nutricional, a clubes de madre que así lo pidan, no se les va a entregar, ¿no? Y la idea es que en un par de semanas, en un mes, el precio se estabilice. De acuerdo. Ahora, ¿ya? Señor viceministro, sobre eso quería preguntarle entonces, si es un asunto que es para comprar los excedentes, no para lo que puedan producir o cosechar dentro de algún tiempo. ¿Cuál es el tiempo, digamos, en el que se va a producir esa compra? ¿Se han puesto un periodo? ¿Va a durar cuánto tiempo? Sí, mire, estamos tramitando, porque todas estas cosas se tramitan a través de un decreto de urgencia. Ajá. Estamos tramitando un decreto de urgencia con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder, y con Consejo de Ministros que tiene que ser aprobado, para poder iniciar la compra. Apenas, ya además se están empadronando los productores, porque no queremos que salga. Estamos haciendo 2 cosas sobre la marcha, ya con las direcciones regionales de agricultura, con los gobiernos regionales, y además sobre todo donde ya había esta situación, ya había una anterior compra que se autorizó a los gobiernos regionales, sobre todo en Junín, en Ayacucho, en Huánuco y en Andahuaylas, ya se deben haber estado empadronando los agricultores. También nos hemos contactado con las asociaciones, con las organizaciones de productores, para tener un padrón de productores y empezarles a comprar la papa. De acuerdo. Ahora, y ahora la cosa no es comprar a cada rato. Es verdad. Mire, separemos la papa blanca, que es la que el precio ha caído, porque las otras papas su precio está bien, ¿no?
La papa blanca es el problema. Y la idea es que en un par de semanas, los decretos de urgencia duran 2 meses, que estimamos que ya en el plazo que dure el decreto de urgencia de 2 meses ya se ha estabilizado el precio. Porque esta situación no se daba desde el año 2005. En el año 2005 ocurrió algo parecido. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Que por el fenómeno del Niño, ¿no?, las siembras en costa, sobre todo en Barranca, se atrasaron. Y al atrasarse, las cosechas se atrasaron. Y entonces, al atrasarse las cosechas, han coincidido con el inicio de cosecha de papa en la sierra, sobre todo en los valles, y donde más ha golpeado es en Pachitea, en Huánuco, y en los valles de Ayacucho, en los valles bajos de Junín y en Andahuaylas. De acuerdo, que son las zonas, digamos, que se han movilizado y hemos podido apreciar a través de los medios. Pero quisiera yo, efectivamente, de repente hoy que hay Consejo de Ministros, porque ahí todos los miércoles ya se aprueba este decreto de urgencia y esto se pone a la práctica y dice usted puede durar 2 meses en estabilizar el precio. Pero mi pregunta es, bajo la preocupación que usted ha expresado, ¿qué hacemos para que no se vuelva a repetir? Y le pregunto por 2 cosas muy específicas. Una que tiene que ver con si es que el Ministerio de Agricultura o el Estado en general cuentan con sistemas, digamos, de información calificada y a tiempo para advertirle a los productores, no solo de papas, sino también de otros productos, de qué cosa deberían o no hacer. Había cuenta, pueden después tener una sobreproducción y tener un problema similar. ¿Eso va a mejorar? ¿Hay un sistema? ¿Cómo se va a hacer? Sí, mire, la red existe. Lo que pasa es que no se ha estado usando. De acuerdo. ¿No? Es como ese deportista que no ha entrenado y se ha engordado. Ajá. Exacto, ha pasado lo mismo, ¿no? La red existe. O sea, cada Dirección Regional de Agricultura tiene su información. La información tiene que estar acá en Lima. Ahora, además, con todas las tecnologías de información y de comunicación, mejor todavía, porque cuando yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura en el 2003, esta red en el 2003-2004 ya existía, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que hacer que esta red se ponga a trabajar. Y precisamente otro de los acuerdos, porque se ha llevado hasta 17 acuerdos con los productores, es que vamos a tener que planificar mejor las siembras y alertar, claro, ¿no? Porque digamos, papa hay. Yo me acuerdo muchos años atrás, y le estoy hablando de los años 60 y 70, había época en que no había papa. Uy, se armaba, decía qué barbaridad, no hay papa, la papa está por las nubes, y ahí sí se importaba papa, y se importaba papa para los mercados. Entonces se empezó a sembrar en costa, porque la papa no se sembraba en costa. Entonces hay variedades como la de papa blanca que hay en costa, pero obviamente si se siembra en invierno, ¿no? Entonces sí, la idea era sembrar en costa para que cuando se cosechara en sierra, y cuando no había papa en sierra, se acababa la cosecha en sierra, se sembraba en costa y nos va. Eso estaba bien planificado, ¿no? Y lo que pasa es como ese deportista que no se ha cuidado, claro, se engordó el deportista. Y digamos queda fuera de competencia, efectivamente. Pero quisiera, digamos, con cargo a que otro día, con más tiempo de repente acá podemos desarrollar este y otros temas, pero preguntarle por 2 cosas. El otro día conversaba aquí con Eduardo Segarra, que digamos conoce mucho estos temas también, y él decía 2 cosas que me parecen, varias, pero 2 cosas que me parecen de lo más atendibles. Uno que usted acaba ya de decir, planificación e información, son claves, porque daría la impresión de que en nuestro estado muchas veces la planificación es una cosa que no se ve del todo bien, cuando es central, cuando se trata de esto. Y eso quería preguntarle por un lado. Y lo otro, que lo que decía es que está bien que se le compre a los productores en este momento el excedente de papa blanca que usted bien ha mencionado, pero ¿por qué no pensar, dijo, en una especie como de transferencia directa a través de un bono de emergencia para que puedan, digamos, en este tiempo mejorar sus posibilidades? ¿Eso podría ser? ¿No? ¿O lo han pensado? ¿Es una posibilidad? Mire, tenemos una mesa nacional que hemos establecido con los productores de papa y vamos a analizar todas las posibilidades. Y hay cultivos de grandes extensiones y de grandes productores, ¿no? Entonces, hay 3 sobre todo, que son papa, café y arroz, que tenemos que planearlos bien. Después, el otro tema es el tema de la leche, que también está a nivel nacional y involucra a muchos productores, ¿no? Porque me dicen, uy, ahora van a reclamar lo de zanahoria, ahora van a reclamar lo de cebolla, van a reclamar lo de, no sé, alguien el otro día escuché, hasta chirimoya van a reclamar.
Y digo, sí, pues, pero la papa involucra a 710.000 productores. El otro día un amigo le decía, la papa, si lo comparamos en tamaño, pues es el increíble Hulk. Sí, pues. ¿No? Los otros ya son un poco más chicos. Entonces, al increíble Hulk, para que no se moleste, hay que calmarlo. Sí. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero en general hay que atender, digamos, a ese sector de la agricultura, porque si bien es cierto, la agroexportación es importante y lo ha sido para la economía, pero digamos, por los datos que uno puede manejar ahora, no ha logrado incorporar a sectores, numéricamente más importantes, es decir, sí a un grupo, pero no a todo. Entonces, las expresiones que hay en las calles ahora con la papa y todo, no solo apuntan al hecho coyuntural, sino tal vez expresan lo que ellos entienden es una desatención más general. Ahí, digamos, van a tomar algunas medidas más de ese tipo para prestarle más atención a todo ese sector agrícola que, digamos, tiene cientos de miles de personas que no están vinculadas necesariamente a la agroexportación. Claro, por supuesto. Y mire, también lo que ha sucedido, y de nuevo, sí quiero poner la figura del futbolista que no entrenó, es que como las cosas han estado marchando bien, porque el tema de la papa, el precio nunca se cayó desde el año 2005, y ahora los agricultores dicen, no, en el 2016, pero nunca hubo este nivel de protestas, ¿no? Lo que tenemos es que trabajar en forma integrada. En el año 2001 se empezó la descentralización del país, se establecieron gobiernos regionales, y las funciones y competencias de los gobiernos fueron entregadas a los gobiernos regionales, ¿no? Y poco a poco, como le digo, esta red de información se fue descuidando. Tenemos que establecerla y además tenemos que traer con nosotros a los agricultores. Por ejemplo, los agricultores decían, sí, ustedes tienen que poner plantas para procesamiento de la papa, pero es que no es eficaz que un gobierno ponga una planta para procesamiento de papa si no es gerenciada por los mismos productores. No se trata, por ejemplo, dicen, hay que hacer papa seca. Entonces, y a la gente que me pregunta, hay que hacer papa seca, yo le digo, bueno, ¿para qué sirve la papa seca? Para hacer carapulcra. ¿Cuántos platos de carapulcra te comes tú al mes? 2. ¿Tú te comerías dos platos a la semana de carapulcra? No, pues. Claro, pero ahí, digamos, regresamos al tema, porque tengo que ir terminando, de la planificación, de, digamos, cómo ordenamos la agricultura de acuerdo, digamos, a lo que son las prioridades y los mercados a los que va a ser destinados los productos que de ahí salgan, el mercado interno, la agroexportación. Entonces, cuanto más información calificada ellos tengan, más tecnología se les pueda brindar, más capacitación, yo creo que la cosa se puede ordenar y efectivamente los precios van a ir poniéndose en el orden de lo que es aceptable y no termina siendo pues denigrante como ha pasado ahora, que la papa ha llegado a costar 10 céntimos. Entonces, eso me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, eso es lo que tenemos que hacer, definitivamente, y tiene que ser con la participación de varios actores, el gobierno nacional, ¿no? Los gobiernos regionales, las municipalidades, ¿no? Y las asociaciones de productores. Mire, nos han dicho, bueno, no sé, no han tenido mapeado a los actores de la papa, por eso ha habido tanto problema. Bueno, pero hemos reaccionado, ¿no? Y yo creo que le hemos puesto paños fríos a una situación que se estaba calentando, ¿no? Sí. Esperemos que esto no deje esto ya termine. Pero hemos tenido que reunirnos desde la semana pasada, y cuando yo asumí el viceministerio el viernes nos hemos tenido que reunir con los agricultores de Huánuco, con los agricultores de Junín, con los agricultores de Tarma, con los agricultores de Pasco, con los agricultores de Tayacaja, con los agricultores de Churcampa, porque, digamos, no, digamos, lo que refleja ahí es que la sociedad civil en general está debilitada, ¿no? Bueno, digamos, los agricultores decían, no, queremos entender el acuerdo de la papa para que nos explique, entonces han venido hasta Lima a conversar para que una vez convencidos detuvieran su acción de fuerza, ¿no? Sí. Y esto no debe suceder. O sea,
debemos de trabajar en forma integrada de manera que este tipo de protestas no lleguen hasta Lima. Sí, no, eso por un lado, y por otro lado, claro, y aquí tengo lamentablemente que terminar, también, digamos, esto expresa los problemas de los niveles de representación para establecer los diálogos y estos puedan ser eficientes para resolver el problema que ahí se ha expresado, ¿no? Pero señor viceministro, le agradezco mucho por la conversación, es un primer contacto, vamos a tener oportunidad otro día de con más tiempo aquí hablar sobre varios otros temas que en la red me están preguntando también, pero ya salen del tema de la PAPI y el tiempo se me ha agotado, pero le agradezco muchísimo, ¿ah? Cuando guste, estoy a la orden. Muy amable, viceministro. Ha sido el ingeniero Juan José Rizzi, entonces, viceministro de Políticas Agrarias, que ha conversado con nosotros. Ahora tengo que ir a una pausa y voy a regresar porque el doctor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, ha venido a nuestros estudios para conversar esta mañana. Ya regresamos. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:58 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa y muy temprano también cuando hacía los comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios el doctor Pablo Sánchez. Como ustedes saben, él es fiscal de la Nación y ha tenido la gentileza, en medio de sus múltiples ocupaciones, y agregaría yo sus múltiples preocupaciones, ha tenido la amabilidad de venir esta mañana a conversar con nosotros. Señor fiscal de la Nación, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Bueno, hay varios temas. Quisiera yo comenzar por algunos que por estos días, por cierto, han hecho noticia y que, como no, tienen que ver directamente también con el comportamiento del propio sistema de justicia frente a un problema tan serio y tan grave que tiene que ver con la violación sexual de niños, con, digamos, todos los casos de violencia familiar. A propósito de, y voy a tomar como referencia este último caso tan dramático, donde esta niña de 11 años termina siendo solo ultrajada sexualmente, asesinada, calcinada, y digamos, cuando se identifica a quién cometió el delito, porque hay elementos suficientes para ya dar cuenta de su responsabilidad, resulta que este tenía unos antecedentes que debieron haber llamado la atención para impedir que pueda generar estos actos. Entonces, claro, la interpelación es al delincuente, al entorno, pero también al sistema de justicia. ¿El sistema de justicia está haciendo lo suficiente? ¿Dónde está el problema? ¿Qué más se puede hacer, señor fiscal de la Nación? Bueno, el sistema de justicia siempre ha sido un sistema que no ha podido crecer mucho en términos positivos. Siempre ha habido crítica contra el sistema de justicia, y somos todos el sistema, no es el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensa y la Policía. Entonces, si algo falla en el sistema, pues hay que solucionarlo, ¿no? Y esto atraviesa siempre por temas de orden, de dos órdenes, diría yo. Uno personal, es saber a quién se coge como autoridad, en términos amplios, y segundo es el tema del presupuesto, ¿no? Este caso ha sucedido en San Juan de Lurigancho. En San Juan de Lurigancho nosotros tenemos 3 o 4 fiscalías para más de 1 millón de habitantes. No justifico, pero yo estoy de visita hace un par de días allá y hay más de 3.000 expedientes por cada despacho fiscal. Eso es inmanejable. Díganle a nuestros oyentes 3.000 en un despacho en relación a lo que óptimamente debería tener un despacho. 200 o 300 expedientes. O sea, digamos, está multiplicado por lo menos 15 veces lo que... No es una justificación, pero yo quiero dejar en claro de que los fiscales hacen todo su esfuerzo. Ahora bien, este tipo pues cometió delitos antes, tuvo una denuncia por violación de adultos, llegó la denuncia a la fiscalía, pero no llegó detenido, o sea, estaba en libertad.
se hicieron las investigaciones, pero no se avanzó mucho en ello tampoco. Luego tiene denuncia por hurto en Lima y tampoco se ha avanzado mucho porque eso no fue ubicado. Este hecho obviamente nos llama la atención y lamentamos mucho lo que ha sucedido. Es un hecho execrable y yo creo que merece la mayor sanción. Hemos instruido para que se apoye a la Fiscalía que está trabajando el tema y se agote las investigaciones prontamente y se acuse y se vaya al juicio oral, ¿no? Ajá. Y cuando usted dice, señor fiscal de la Nación, que se debe poner o disponer de la pena más alta, ¿qué correspondería en un caso de esa naturaleza? Usted no es el fiscal del caso, obviamente, pero digamos tiene una idea por la gravedad de los hechos. De acuerdo con la ley, que la cadena perpetua es la pena más severa, ¿no? De acuerdo. Y ya hay una fiscal, digamos, que va a ser la que va a llevar a cabo esto. Sí, pero claro. Quisiera que pueda decirle a nuestros oyentes, porque esto tiene que llamarnos a la acción, es decir, está bien que hay información y que da cuenta de que se deberían mejorar las condiciones para poder responder de manera más eficiente a estos problemas, pero concretamente ¿qué se necesita? Porque este es el momento de decirle al Ministerio de Economía, claro, ustedes ven la justicia como digamos un anexo, cuando la justicia es parte del cuerpo, es central, la estabilidad jurídica es fundamental y el ciudadano tiene que estar atento a eso. Aquí hay dos planos, ¿no? El plano preventivo. Ajá. Ayer se discutió, se conversó con el ministro de Educación, con la ministra de la Mujer y otras autoridades en el tema de cómo prevenir la educación, las enseñanzas, los colegios, la sexualidad de los niños, etcétera. Pero el otro plano es el plano de investigación, el plano judicial, o sea, los casos que ya se cometieron, ¿qué hacemos con ellos? Pues hay que poner una mirada en el presupuesto institucional, ¿no?, de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la Policía también, porque en verdad es una carga que es muy fuerte. Y si no contamos nosotros con los recursos para trabajar por los casos, pues no vamos a avanzar mucho, vamos a estar dentro de un año diciendo lo mismo. ¿Diría usted de la carga del Ministerio Público, de todos los casos que ve, esta es una de las mayores? O sea, digamos, por este tipo de delitos de violencia familiar que llegan por un lado al feminicidio, a la violencia sexual, sobre todo en niños y niñas. De acuerdo con las estadísticas, el año pasado hemos tenido 25.000 denuncias por violación sexual y el 75% es de menores de 13 años. Entonces es fuerte la carga, ¿no? Sí. Y requiere no solamente pues de investigar con la policía, también requiere de personal de apoyo, médicos, legistas, psicólogos. No tenemos cámara GSL en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, ¿no es cierto? Como si hay en Huaycán, inauguraron el año pasado, el año pasado creo que funciona mejor. Vienen de San Juan hasta Lima para la cámara GSL. Entonces yo creo que hay que darle una mirada al trabajo judicial, al trabajo fiscal y el apoyo necesario, ¿no? No es cosa de discurso, no es cosa de decir ahora nos juntamos todos y estamos en contra de esto, no, es tema de actuar operativamente, ¿no? Sí, no, yo creo que, digamos, cuando se hace demagogia en torno a este tema, poco ayuda a resolver el problema, y se generan muchas expectativas que después se convierten en frustraciones. Le pregunto si en el marco de eso encaja la discusión que hay sobre la pena de muerte en este tema. ¿Es viable, es practicable, parece bien, ayudaría? ¿El Ministerio Público estaría, digamos, interesado en que se aplique o se determine la pena de muerte como una posibilidad para que mejore la respuesta del Estado frente a estos problemas? La histórica discusión entre los mortícolas y los abolicionistas ya es bastante conocida. La Fiscalía no se ubica dentro del tema de los mortícolas, estamos sobre el tema de los abolicionistas, es decir, estamos en contra de la pena de muerte, ¿no? Nosotros defendemos, y la Constitución dice que hay que defender la vida, por más que nos disguste, nos duela, porque a veces el hecho concreto amerita que se haga una opinión en contra del imputado pensando en la pena de muerte, pero no es así, ¿no? Por más que, digamos, sea nadar a contracorriente, porque si usted ahorita abre las llamadas o ve los periódicos, la mayoría quisiera la pena de muerte, y con razón en el sentido si quieren una respuesta efectiva a eso que han visto. Sí, yo más bien pensaría en un tema de procedimiento sumarísimo para estos casos, ¿no? Sumarísimo en el sentido de que si las pruebas están al canto, las pruebas son evidentes, pues inmediatamente el juzgamiento y la cadena perpetua, ¿no? Explíquenos usted cómo, por ejemplo, para que nuestros oyentes entiendan que no necesariamente son abogados, cómo funcionaría un juicio sumarísimo en un caso como este. En los casos de flagrancia o en los casos donde hay suficiencia probatoria. Este es un caso, por ejemplo. Este caso de suficiencia probatoria. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Detienen a la persona? Un proceso sumario que tendría que verse en el Código Procesal Penal, o el Código Procesal Penal no está vigente ahorita en Lima, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero sí lo establece el Código de Procedimientos Penales, de tal manera que se realizan la acumulación de pruebas, se pasa un proceso especial y se formula acusación y vamos a juzgar. Y eso puede durar, sumando eso todos los tiempos, un mes, 2 meses, un mes, que sería pues
una respuesta, real, ¿no es cierto? Lo otro, pensar en la pena de muerte, pues pensar en temas de otro orden, no el juicio, más un tema político. Porque más allá de lo que hoy día los medios difundan de este caso, este proceso en el actual ordenamiento legal, ¿cuánto puede durar para que esta persona sea sancionada? Durar varios meses. Claro, ese es el tema, pues, es decir, lo otro podría permitir. ¿Y para eso qué se necesita? ¿Legislar? Tenemos los medios procedimentales para ello. ¿Para el juicio sumarísimo? Sí, claro. Ya, ¿hay o no hay? Sí hay. ¿Y por qué no va por ese canal? Bueno, eso depende mucho de las autoridades y las pruebas que se acumulen, ¿no? O sea, la fiscal podría encaminar el caso hacia un juicio con esas características. Así es. Ya, por ahí, y la máxima sanción, por supuesto, ¿no? Mira, si el Código Procesal estuviera vigente en todo el país, no tendremos ningún inconveniente ahorita. Ninguno. Pero el código está vigente pues en parte del país y no en Lima. No en Lima, pues. En Lima solo para casos de corrupción. O sea, ¿y cómo lo vinculas entonces a un juicio sumarísimo si no es? Bueno, depende ya de la forma del trabajo del fiscal, el criterio, digamos, cómo vayan ajustar los plazos de procedimiento para acabar prontamente con la investigación y pasar ya a la acusación. Que es, y me acuerdo, doctor Pablo Sánchez, inclusive antes de que usted fuera fiscal de la Nación, hablábamos sobre cuándo el Código Procesal Penal llega a Lima. Y mire cuántos años ha pasado y no ha llegado. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué ha impedido que se haga? Bueno, según uno dice, no hay decisión política porque para el presupuesto. No hay presupuesto, sí. Esas son las consecuencias, pues. O sea, digamos, se posterga y al final tenemos este tipo de casos y pues nos sorprendemos porque está postergando hasta el 2020, creo. Bueno, digamos, y eso es que al 2019 se va a discutir si se posterga hasta el 2025, es lo más probable. En Chile, cuando se implementó, costó mucha plata, pero, digamos, hoy el sistema funciona mucho bien, mejor, ¿no? Funciona como una máquina, prácticamente. Mucho mejor. Pero quisiera yo también, doctor Pablo Sánchez, sobre este mismo tema, digamos, alegar o plantear otro tema. Uno son los recursos, y estoy de acuerdo con usted, pero otro es el capital humano también que administra los casos en este tema. ¿Cómo se están seleccionando esos jueces? Por ejemplo, le pregunto, el Consejo de la Magistratura que nombra, ratifica a jueces y fiscales, debería tener en cuenta cada vez que evalúa a los jueces y fiscales su comportamiento en esos casos, por ejemplo. Claro que sí, yo entiendo que lo hace. Ajá. Se somete a una entrevista aparte del examen de documentos que presenta el postulante. Se pregunta de los casos que ha tenido, los casos más emblemáticos, los casos problemáticos y además sobre su historia, digamos, funcional, si que ha sido juez o fiscal provisional, ¿no? Ajá. Yo creo que debe haber una selección mucho mejor, ¿no? El tema psicológico es básico, ¿no? Sí, pero que no es parte de los procedimientos del Consejo. Es decir, cuando se evalúa, no se evalúa psicológicamente a los magistrados. Entiendo que hay un examen psicológico, ¿no? Bueno, digamos, pero un examen que uno va y te hacen tu dibujito y si le pones piso ya eres tasco. O sea, digamos, a lo que voy es un seguimiento, una naturaleza distinta, sobre todo para ver casos con esas características. Sí, yo creo que en estos casos hay que seleccionar bien a los jueces y fiscales, ¿no? Ajá. Bien, porque, digamos, se van a encargar de ver casos tan graves como estos, ¿no? La verdad es que yo espero que la selección sea mucho mejor en el futuro. Ahora, lo que significaría, le pregunto también, que con ese mismo criterio se saque a jueces y fiscales que no actúan bien en esos casos, porque esa sería la consecuencia de lo otro, ¿no? Así es, pues si la selección no fue buena, pues la exclusión es viable, ¿no? Sí, y el otro, la medicina legal. Yo conozco muchos casos de violencia familiar, violencia sexual, y el tránsito por medicina legal es lamentablemente en la mayoría de los casos una nueva revictimización. Digamos, uno va, a mí me ha tocado ir en algún momento por un caso que conocí muy de cerca, y las colas, la manera como es muy... Entonces, claro, una víctima en el camino se desanima y dice, oye, si voy a tener que volver a pasar todo esto, mejor me voy, y la impunidad queda, digamos, ahí como un manto de protección en los casos. ¿Cómo hacer, por ejemplo, eso para mejorarlo? Eso sería central. Bueno, también nos remitimos al tema del presupuesto, ¿no? Nosotros tenemos atenciones al mes de 13.070 casos al mes a nivel nacional, que tienen que ver con, fuera de los casos de la Cámara Gesell, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo de los psicólogos. Tenemos solamente 424 psicólogos en todo el país. Y hay obviamente 424 psicólogos en todo el país. En todo el país, y de esos en Lima deben estar la mayoría. Sí, claro que sí. Pero digamos, y los 13.000 casos que ustedes ven, digamos, claro, hay poquísimo profesional para atender, y muchas veces me imagino que las entradas son ya no tan profundas porque tienen que atender a tanta gente, ¿no? No, pues si la Cámara Gesell tiene su costo, ¿no? Sí. Por ejemplo, estuvimos nosotros en Celendín hace poco inaugurando una Cámara Gesell. Ajá. El alcalde nos donó la Cámara Gesell, ¿no? Ya. Hemos estado en otros lugares también, en Tacna, el alcalde de Tacna nos donó una Cámara Gesell. Si así hiciera cada alcalde, pues sería bueno, ¿no? Sí. Ahora,
acudimos a cooperantes porque no tenemos presupuesto. Eso me parece que es pues una, digamos, ya ese hecho da cuenta del desdén como se mira un problema social tan importante. Y después todo el mundo sale a opinar en los medios que sí, hay que ser severo, pero cuando les toca. Ayer estaba revisando, por ejemplo, y le pregunto también por eso, en el Congreso de la República, que han planteado la pena de muerte y quieren reunirse, emergencia, para una cosa que no va a servir, hay por lo menos 12 o 13 proyectos de ley que podrían mejorar y ayudar al funcionamiento de la justicia, por ejemplo, en estos casos. Y sin embargo no se dedican a eso y se dedican a lo otro. Bueno, yo sin comentario. No, claro, lo que digo es, si se va a hacer un esfuerzo por parte del sistema de justicia para mejorar, lo que menos, ya digamos, deberían hacer los políticos es distorsionar algo que no va a funcionar, ¿no? Ayer hablé con el alcalde de San Juan del Lurigancho y nos ha ofrecido unos ambientes en la Casa de la Juventud para que funcione una fiscalía de familia. A eso estamos llegando nosotros, ¿no? A pedir apoyo a entidades, a cooperantes, para hacer mejor nuestro trabajo. Claro, pero una cosa es tener el local, tener la Cámara GESEN y después los profesionales, claro. Digamos, es que tiene que pensarse de esa manera, porque si no es una frustración mayor. Tienen la Cámara GESEN, tienen el local, la gente va pensando que lo van a atender y no hay psicólogo, no hay esto, no hay lo otro, y claro, la cosa se complica. Es un asunto muy, muy serio, ¿no? Sí, es un asunto que no es sencillo de explicar y tampoco fácil de entender, ¿no? Porque se exige mucho la justicia al trabajo fiscal, pero no se ve, digamos, el lado de la infraestructura que nosotros requerimos, el apoyo, digamos, económico que se necesita para el trabajo fiscal. Pese a todo esto, nosotros estamos avanzando, estamos trabajando, el certificado de necropsia ya se logró, ya estamos trabajando el tema y los fiscales están actuando de acuerdo a la ley. Ahora, sería un buen momento, creo yo, para con todos los, actores del sistema de justicia ponerse de acuerdo y tener una reunión con la ministra de Economía y plantearle un plan, digamos, que pueda en este año por lo menos iniciar el fortalecimiento de ese sistema, ¿no? ¿No han pensado una cosa así? Por crédito suplementario, una discusión. Estamos presentando nosotros un crédito suplementario adicional, sí. ¿Para estos fines? Sí. Más para los fines de toda la en general, sí, claro. ¿Donde han incorporado también recursos para este tipo de atención? Para todo lo que estamos pidiendo, ¿no? Lo que nos dieron el año pasado, lo estamos pidiendo ahora. Ya, de acuerdo. ¿Y cuándo se define eso? Bueno, eso depende mucho del Ministerio de Economía, ¿no? Claro. ¿Y de qué prioridad, en qué lista la pone, no? Tenemos una cita con la ministra en los próximos días para hablar sobre ese tema. Y van a hablar sobre este caso que me parece importante. Señor Fiscal de la Nación, lo saco de ese tema que es importante para pasar a otros que por cierto no son menos importantes, ¿no? El tema de la lucha contra la corrupción. De hecho, la Cumbre de las Américas va a ser aquí dentro de poco y vamos a tener que mostrarle al mundo que algo estamos haciendo sobre este tema. Y el Ministerio Público, digamos, es el que creo más está avanzando en esta materia, ¿no? Porque la política está sumamente interpelada además. Pregunta, en relación a eso, se ha dicho ya que este fin de mes uno de los testigos centrales en el caso Lavallato va a ser interrogado, el señor Jorge Barata. Eso ya está confirmado, ¿no es cierto? ¿Es el 27 y 28? Sí, los 2 días. Ya, y va un equipo de fiscales. Van los fiscales Juárez y el fiscal José Domingo Pérez y el fiscal de lavado coordinador Vela Barba. Vela Barba. Entonces van y va a ser una sola interrogatorio para varios casos que están relacionados a lo que ya se viene investigando. Un día con un fiscal y otro día con otro fiscal. De acuerdo, no van a ser, digamos, al mismo tiempo. No. El fiscal, entiendo, para que nuestros oyentes también sigan, es Juárez Atoche va básicamente por el caso, digamos, Partido Nacionalista. Así es. Que es el caso que él lleva y que ahora... Y el señor José Domingo Pérez va por el caso que tiene, él básicamente es Fuerza Popular, me parece, ¿no? Bueno, él ha armado su pliego de preguntas y seguramente lo va a ejecutar ese día, ¿no? O sea, él va a preguntar lo que necesite preguntar para sus investigaciones. Ya, de acuerdo. Y digamos, si bien es cierto, y usted lo ha enfatizado aquí y en otros lugares donde ha dado entrevistas, que los fiscales son autónomos y usted no puede meterse en la investigación, entonces no le pregunto por qué van a ser los fiscales, pero sí le pregunto si es que los fiscales que van a ir, y en particular el doctor José Domingo Pérez, tiene respaldo del Ministerio Público expresado con el fiscal de la Nación por el trabajo que está haciendo. Claro que sí, tiene respaldo mío y bueno, de lo que yo represento como institución, y soy la cabeza de la fiscalía. El Juárez y Hamilton y todos los fiscales que están viendo los casos importantes. De acuerdo. Y en general todos los fiscales del país que hacen bien su trabajo. Yo respaldo la autonomía de ellos. Ajá.
De tal manera que yo creo que están haciendo un buen trabajo y obviamente merecen todo el apoyo que yo le pueda dar. De acuerdo, le pregunto esto en particular, y hace bien usted en decir en todos los fiscales en general y también en los que, y estamos centrando la conversación o parte de esta conversación en el tema Lavallato, los temas de corrupción. Y le pregunto esto porque hemos tenido informaciones a través de los medios, de fuentes que citan los medios, que por ejemplo estaríamos frente al riesgo que el caso de José Domingo Pérez pueda dejar el caso Lavallato. ¿Ese es un riesgo, es una posibilidad o no es una posibilidad de ninguna manera? Yo no lo veo como posibilidad, ¿no? Ajá. De ninguna manera. Está bien con el caso que está investigando y yo no veo posibilidad de que se le pueda hacer, pero yo no sé dónde sale ese tema, ¿no? O sea, digamos, esa información que dice que tiene un proceso de investigación y control interno que podría tener como consecuencia, inclusive se dice que como sanción menor, separarlo del caso no es una, digamos, información exacta. No lo veo por ese lado. Todos tenemos investigaciones en control interno. Ya. Todos los fiscales hemos pasado por lo mismo. Ajá. De tal manera que yo no veo ninguna posibilidad de esa naturaleza. No hay esa posibilidad. Y en el caso ya más particular suyo como la cabeza del Ministerio Público, porque comprenderá usted que ustedes están en medio de dos grandes sectores. Uno que es los que se sienten interpelados por la acción de la justicia, y ahí vemos políticos, empresarios, medios, en fin, una lista larga. Pero por otro lado la ciudadanía, que lo que dice es el Ministerio Público el único que en realidad con su accionar puede poner las cosas en su real dimensión. Entonces, esos son como las dos patas de esta, de que soportan el sistema de justicia. Y usted ha estado en el centro de los ataques de quienes se sienten interpelados por eso. Hubo un intento en el Congreso y parece que no prosperó, no llegaron a los votos. Pero ahora siente que por el Consejo de la Magistratura hay, digamos, también un intento de, digamos, no solo en términos concretos, sacarlo del cargo, sino con eso perjudicar la lucha anticorrupción. Bueno, se ha presentado una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y yo espero que eso también sea evaluado y sea rechazado, ¿no? Porque no tiene sentido. Máxime si tiene los mismos fundamentos que se presentó ante el Congreso de la República. Y yo entiendo de que es una postura que busca, digamos, frenar un poco el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Pero espero que no prospere ese tema. Ahora, pero digamos, hay dos maneras que eso pueda prosperar. Una, en términos de que el procedimiento avance y lo logren destituir, cosa que yo creo no debería pasar y no pasaría. Pero la otra es que tal vez ellos piensan, digo ellos, no voy a ponerle nombres para no generar una polémica sobre eso, tal vez lo que quieran es que con esos procedimientos intimidar al fiscal de la Nación para que baje un poco la guardia y, digamos, empiece a como a temperar la situación para que no se molesten los políticos. Si la denunciante piensa eso, no te equivocas, ¿no? A mí no me intimida eso. Ya, o sea, digamos, yo recuerdo ese discurso que usted dio, lo dijo varias veces, pero en un discurso sobre todo cuando tenía a los fiscales al frente, de que digamos, ya estoy grandecito para asustarme por esas cosas. No digo para decirlo en términos más coloquiales, ¿no? Sí, a estas alturas no se asusta con estas cosas. Ahora, claro, lo que pasa es que mucha gente lo ha empezado a conocer como fiscal de la Nación y no sabe que su trayectoria ha sido basada en ser fiscal en casos bien complejos, ¿no? Luchas de corrupción, derechos humanos. Sí, el trabajo fiscal no es nada fácil, como he dicho algunas veces, es parte de, digamos, de nuestra vida cotidiana ahora. Son 36 años de clase en la fiscalía. Entonces a esas alturas pues no voy a tener miedo de amenaza o denuncia de esta naturaleza, sobre todo cuando no tienen base, ¿no? Si tuvieran base, bueno, yo mismo vería la forma de corregir, pero no tiene sentido. Por eso yo espero que el Consejo archive esa denuncia, ¿no? Doctor Pablo Sánchez, y usted lo sabe no como fiscal de la Nación, sino por su propio desempeño como fiscal, que hay algunas herramientas o mecanismos que ayudan mucho a hacer justicia o a llegar al fondo. La colaboración eficaz es central. Y por estos días y hoy día mismo el abogado, el señor Barata, dice algo muy concreto. La Procuraduría ha pedido o ha hecho un cálculo que la reparación civil que se le debe cobrar a Odebrecht supera los 3.500 millones. Ahora, yo le quiero preguntar a Jorge Ramírez, a quien conozco hace tiempo, cómo ha sacado ese cálculo. Me gustaría saber cuál es la base, pero ha pedido eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha abierto como debate? Y también me imagino en el Ministerio Público hay una preocupación por eso. Primero, porque un colaborador eficaz, ya dice acá, el abogado de Barata dice, Barata quiere esclarecer todo
pero la Procuraduría se ha mostrado en contra. Es decir, si a mí me dicen tiene que pagar 3.500, yo también me desanimo, porque digo, ¿qué voy a hablar? Mejor me quedo callado. ¿Eso está como de alguna manera perjudicando el desempeño de los fiscales en este caso? ¿O podría perjudicarlo? No afecta, yo creo, el trabajo de los fiscales. El trabajo sigue su curso. Yo he hablado con Ramírez el día de ayer. ¿Con el procurador? Sí, estuve en mi despacho. Y nosotros estamos en una línea de coordinación con él. Y yo creo que él tiene que explicar mejor, quizás en qué consiste su petitorio de reparación civil, pero no afecta el tema de la colaboración eficaz. No, o sea, digamos, Barata no podría decir, oye, mira, si no me quitan ese pedido de 3.500 yo no hablo, ¿no podría? Mira, quien dirige la investigación es el fiscal, y el fiscal es el que dispone y ordena las cosas como deben producirse, ¿no? Incluso el tema de colaboración eficaz, de manera que no está en manos de las partes de decidir esto o lo otro. Ahora, lo que sí tiene que precisarse es el tema de la reparación civil, cómo se justifica, y eso lo tiene que hacer el procurador, ¿no? Ahora, en la reunión que han tenido ayer, ¿la explicación que a usted le dio lo terminó convenciendo? O sea, ¿hay una explicación razonable, le parece? Yo creo que sí, lo que pasa es que él tiene que hacer las precisiones del caso, ¿no? Ajá. O sea, a cómo llega la suma de ese monto de reparación civil, ¿no? ¿Qué caso comprende? Pero después de escucharlo, ¿usted le pareció razonable? Sí, me pareció razonable. Le pareció razonable, sí. O sea, le parece que no está fuera de la realidad y está pidiendo una cosa antojadiza. Yo creo que es un tema de explicación de precisiones nada más. Ya, porque digamos, ya usted habrá visto en otros medios que lo que dicen es, el procurador es del Estado, el presidente de la República es el presidente y digamos maneja el Estado, y el señor Ramírez lo que quiere es entorpecer la colaboración eficaz para que no hable Barata y no se indique al presidente. Sí, yo no creo que sea de esa manera. No cree que vaya por ahí la cosa. Yo creo que más bien él debe explicar por qué llega ese monto, ¿no? Porque está sumando los casos. Ajá. De manera separada y luego lo suma, ¿no? Ahora, en un caso que ya está en el Ministerio Público, las afirmaciones del presidente en el sentido de que este señor procurador, no, además dice que en el sistema de justicia, no sé qué ha sentido usted, dice que en el sistema de justicia hay gente que lo que busca es figuretear, salir en los medios y hablar y hacerse conocido con estos temas y no ir al fondo. No sé a quién ha dicho al sistema de justicia, ha dicho el presidente Kuczynski. El presidente Kuczynski, en la justicia hay mucha gente que le gusta salir a los medios, hacerse famoso. Bueno, no sé si... No, a mí no me llega eso. Eso no llega. Pero bueno, digamos, imaginemos que se ha referido al procurador que ha salido a explicar sus 3 millones y 3.500 millones. Pero a lo que voy es, el presidente ha dicho que no le consultó a él, no consultó al Ministerio de Economía, no le consultó a nadie ese monto. ¿Cómo es posible que él, que es el abogado del Estado, haga esas cosas sin conversar? ¿Debería hacerlo o no? Bueno, eso es un tema que se maneja en el Ministerio de Justicia. Lo que yo sí pienso es que el procurador tiene que explicar y precisar cómo llega ese monto, ¿no? De acuerdo. Ahora, en un caso tan complicado como este, que no solo tiene a los líderes políticos muy atentos a lo que diga Barata y a lo que pueda ser el desenlace del caso en general, y el propio presidente de la República, claro, es complejo, digamos, porque esto no se desvincula de la política, es decir, la política y la justicia van de la mano. ¿Cómo ve usted, digamos, en términos de lo que pueda ser útil para la justicia, el trabajo que se hace en el Congreso en investigar estos casos? ¿Le parece relevante, importante? ¿Ustedes, los fiscales, están como esperando que ellos le pasen información para que ustedes puedan completar lo que tienen? ¿Cuál es la relación que establecen con eso? El trabajo de investigación del Congreso es importante, eso no lo negamos nosotros, pero tiene sus propios objetivos, ¿no? La finalidad es política en el Congreso, nuestra finalidad es técnica. Nosotros no lo confundimos. De manera que si podemos colaborar, lo vamos a hacer con la Comisión del Congreso y igualmente a la inversa, ¿no? Pero estamos avanzando nosotros, ¿no? Ya veremos los resultados prontamente, ¿no? Pero digamos, no ha habido tensiones, o sea, digamos, no han dejado de haber tensiones en esa relación muchas veces, digamos que han llegado a límites, la verdad, bastante grotescos, diría yo, ¿no? Y ha dicho la presidenta de esta comisión y algunos de sus miembros que van a pedirle al Ministerio Público que les den toda la información, por ejemplo, de los interrogatorios que se han hecho a Odech y a Barata, a todos ellos. ¿Sería factible? ¿Eso es lo que habría que hacer? ¿Es una cosa que solo el Ministerio Público debe hacer? Ese es un tema que lo tiene que manejar el fiscal que lleva el caso. Si, digamos, es para él reservar la información, no se la va a dar seguramente, ¿no?
De acuerdo. Si la información sí es importante y le puede ser útil y no se quiebra ningún mecanismo, digamos, de control de procedimiento, el fiscal le puede dar la información. Ya. Cuando se han citado seguramente se conocerán algunos temas, ¿no? Cuando se han citado, ¿quién? ¿Los fiscales? Sí. ¿Y van a acudir esta vez al Congreso? Bueno, sí, se conversó con la señora Bartra hace algún tiempo y se quedó en que cuando citen al señor Hamilton, él va a asistir. Él va a asistir. Digamos, cosa que no pasó la vez pasada porque, digamos, ustedes más bien defendieron el fuero y dijeron no tiene por qué ir a actuar. ¿Es que porque está en un estadio distinto en la investigación? Bueno, por varios factores, ¿no? Pero el tema central es que el fiscal va a informar lo que él puede informar, ¿no? Lo que sea posible, o sea, no van a obligarlo a decir cosas que puedan quebrar la investigación. Así es. El presidente de la República ha dicho que va a recibir a la comisión Lavallato. ¿Qué piensa de eso? ¿Hace bien el presidente? Bueno, si ha sido citado y la ha aceptado, me parece que está bien, ¿no? Ahora, ha puesto una condición nueva, que primero hable Barata para que después él vaya a hablar a la comisión. Eso sí no lo sabía. Ahora, pero digamos, en fin, está en su derecho, él puede poner la fecha y lugar. Pero así como él ha venido resistiéndose a ir a esa comisión, ¿cuál ha sido la actitud que ha tenido con el Ministerio Público? ¿Más bien ha sido colaborativa o ha tenido...? Entiendo que sí, además creo que está siendo citado también por la Fiscalía para que declare, ¿no? Ajá. Y digamos, no hay ninguna queja que usted ha escuchado del Ministerio Público de que no está colaborando. No se me ha comunicado nada en sentido contrario, ¿no? Ya, de acuerdo. Ahora, otra cosa que quería preguntarle, señor fiscal de la Nación, es otro tema que por estos días ha ocupado y ocupa todavía el debate público. Y lo voy a juntar con el caso de la pena de muerte para una pregunta que quiero hacerle sobre el sistema interamericano. Es el indulto de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Usted además ha sido fiscal en el caso, ¿no es cierto?, cuando ha tenido que ante la Corte Suprema en la segunda instancia, porque de repente los oyentes ya no se acuerdan, para que el señor Fujimori sea juzgado, primero un juez instructor, una sala de 3 y una sala de 5. Y esa de 5 estuvo presidida por el actual presidente del Poder Judicial, que no sé por qué nadie lo relaciona con el caso Fujimori. Él fue central porque ratificó la sentencia de Fujimori. Bueno, en fin, usted fue fiscal en esa instancia, porque en la anterior fue el doctor Peláez y el doctor Abelino Guillén, que digamos hicieron un buen papel. ¿Qué piensa, digamos, de lo que ha pasado con el indulto? ¿Es posible que eso se pueda revertir o no? Bueno, nosotros nos hemos mantenido al margen del tema del indulto, porque en verdad no nos compete, digamos, como institución. Es un tema que se maneja a nivel del Ejecutivo y también a través del Poder Judicial. De tal manera que yo sobre ese tema prefiero no emitir opinión. Compromete mucho a la Fiscalía si emitimos una opinión, entonces mejor no lo hago. Ya, de acuerdo, en una valoración sobre el indulto. Pero, digamos, si es que el sistema interamericano decidiera o planteara que ese es un obstáculo y revertirlo, ¿cuál sería la actitud que debería hacer? Todas las decisiones que emita la Corte Interamericana pues se respetan, ¿no? Se acatan. Así, digamos, no le guste a los políticos al presidente. Es para todo, ¿no? En cualquier caso. Claro, porque usted ha visto, y ayer ya un congresista que se llama Roberto Vieira ha presentado una moción en el Congreso de la República para denunciar el Pacto de San José y salirnos de la competencia de la Comisión y la Corte. Bueno, no me parece lo más adecuado, ¿no? De acuerdo, porque digamos, finalmente uno tiene que ser serio con sus compromisos. Hay un compromiso internacional bastante importante y digamos el Pacto de San José lo tenemos hace mucho tiempo atrás. Ajá. No sería bueno salirnos de él. ¿Y ha sido útil el sistema interamericano, digo, en general para la justicia? Bueno, sí, fíjese, la jurisprudencia que ha marcado en línea de derechos humanos ha sido muy buena. Hemos seguido el caso Gómez Paquillao y una serie de casos que yo me acuerdo ahorita. Pero sí, yo creo que la jurisprudencia ha sido bastante importante para generar una línea de interpretación en casos emblemáticos en el Perú. Sí, ahora, claro, digamos, ahora se discute el tema de derechos humanos, pero los oyentes deben saber que en otros casos también, casos de jubilados, casos de negligencia médica, casos de medio ambiente, casos de pueblos indígenas, o sea, la Corte, el sistema interamericano, en realidad, si nos quedamos sin eso, es como quedarnos totalmente desprotegidos, ¿no? En Europa existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, claro, y funciona bien. Y que nadie cuestiona. Nadie cuestiona. Entonces, el símil es acá en el Perú, en Latinoamérica es la Corte Interamericana. Ajá. De manera que yo creo que lo que decida se debe acatar, ¿no? De acuerdo. Ahora, doctor Pablo Sánchez, y digamos, usted ha dicho que no es adecuado que en este momento discutamos alejarnos del Pacto de San José de Costa Rica, pero quería preguntarle también por otras cosas vinculadas
al funcionamiento y al trabajo del Ministerio Público en otras áreas y en lo que puede ser la contraparte del Ministerio Público cuando ya lleguen a otras etapas en el juicio. En el Poder Judicial se han tomado algunas decisiones, por ejemplo, en materia de anticorrupción, sobre la Sala Penal Nacional. Entonces, el Consejo Ejecutivo ha dicho que para darle un orden ha creado un sistema anticorrupción, que digamos, puesto así, nadie debería estar en contra, porque va a ser exclusivo para la corrupción. Pero el asunto está que tenemos la Sala Penal Nacional, que usted conoce bastante bien, además ha sido fiscal en casos en la Sala Penal, que dice, nosotros tenemos 20 años, trabajamos en estos temas, y ya hemos tenido, o tenemos competencia en alguno de los casos. Entonces, ¿cómo nos piden a nosotros que dejemos esos casos para que vaya al nuevo sistema? Pero ¿cuál es el problema? Ojalá fuera un problema entre ellos. El problema es que muchos imputados se están valiendo de eso para decir, yo quiero acá o yo quiero allá, acá la valla es muy alta que pone este juez, mejor me va a otro que de repente es más suave, no, en fin, ¿qué le parece todo eso? ¿Puede restarle, digamos, de alguna manera predictibilidad al sistema? Claro, cualquier, digamos, deficiencia o mala interpretación sobre las competencias puede generar beneficios a favor de la persona investigada, ¿no? Eso hay que evitarlo bien. Ahora, por otro lado, el sistema de justicia lo tenemos hace tiempo, no es algo nuevo, de la época de Montesinos, del año 2001, tenemos un sistema de justicia en casos de esta naturaleza. Lo que se hace ahora, se ha creado ahora, es un sistema específico, ¿no? Pero no, digamos, sin olvidar que el sistema existe ya desde antes. Este es nuevo, quizás, pero ya existe desde antes ya. De manera que yo creo que ahí tiene que unificarse los criterios para que se trabaje a través de un solo modelo de juzgados y de salas, ¿no? Sí, porque ahora usted sabe que las discusiones en la Sala Penal Nacional, cada vez que hay un acto, una acción concreta sobre casos de corrupción, por ejemplo, lo primero que se discute es si es competente ese juez para esa causa, porque ya los abogados pues obviamente están discutiendo ese tema. Es algo que se tiene que definir ya a alto nivel en el Poder Judicial, ¿no? Para salir de este tema ya. Sí, y lo conveniente sería un solo sistema. Un solo sistema, así es. Y yo estoy de acuerdo con eso, y claro, porque ahora se ha dicho que se va a convocar a un concurso para estos dos sistemas, pero primero hay que diseñar el sistema, darle un plazo, imagino, y después ver, porque si no puede ser muy problemático, me parece. Debe haber un solo sistema, la Sala Nacional y el nuevo sistema, no sé, confunde un poco, ¿no? Sí. ¿Han conversado con el doctor Duberly? Deberían conversar, ¿no? Porque los fiscales, me imagino, también están un poco preocupados. Los fiscales han tomado su posición sobre el tema y ellos deciden, obviamente, por cuestión de competencia, a dónde acuden, ¿no? Sí. ¿Qué juzgado? Ahora, ellos se han manifestado que la Sala Penal Nacional es la competente. Es que con ellos han trabajado siempre, ¿no? Sí, yo he conversado con, no voy a decir varios, pero algunos de ellos, y lo que te dicen es no. Y bueno, hay jueces de la Sala Penal que están, digamos, ratificando su competencia. Así es. ¿No es cierto? Pero eso es algo que debe definirse prontamente en el seno del Poder Judicial, ¿no? Sí, y tengo dos últimas preguntas. Una, y es que me hace además llegar por las redes, es sobre el caso Pativilca, que usted ha dicho por el indulto no va a pronunciar, pero ahí hay un accionar del fiscal. El fiscal ha pedido la inaplicación del derecho de gracia. ¿No corresponde en ese caso? Bueno, es un caso que está ventilándose en concreto y que se espera el pronunciamiento de la sala, ¿no? Ajá. Y el fiscal Landa ya emitió opinión sobre ese tema. Ya, pero eso es una opinión... en el caso específico, ¿no? No, yo sé, pero digamos que a usted le parece que es razonable en términos del el caso, porque ese no es indulto. El indulto es perdón de la pena en otros casos, pero en ese es un proceso en curso. Bueno, eso está por definirse ante la sala que ve el caso Pativilca, ¿no? Ajá. Y la última pregunta es sobre la cooperación en general en el ámbito internacional en casos tan complejos como el que estamos hablando de corrupción. Y ahí ustedes han tenido avances muy importantes, y el Perú, y eso hay que decirlo, está visto desde fuera como un país donde más se ha avanzado en este tema. Pero los niveles de colaboración, la vez pasada estuvo, por ejemplo, el fiscal, no sé cómo se llama ya, pero el fiscal de Andorra, por ejemplo. ¿Se han logrado establecer mecanismos que ahora concretamente están dando frutos ya en los casos por los cuales se pidió información? Sí, lo que pasa es que tenemos pendiente una suscripción de un convenio con el fiscal y no se puede concretizar porque yo tenía que atender otros temas acá en el Claro. Perú. Pero lo voy a hacer prontamente, ¿no? Pero sí hay cooperación con Andorra y también con los otros países, ¿no? De acuerdo, pero digamos eso va bien, ¿no? Eso va bien, va muy bien. Por ese lado... Lo que pasa es que nosotros no damos a publicidad muchas cosas que hacemos, y eso a veces quizás esté mal. Pero estamos avanzando mucho en temas de cooperación internacional, ¿no? No, a veces eso es bueno también, porque digamos uno no está como todos los días diciendo
y a veces alertando a los otros para tomar acciones que pueden ir en contra del propio sistema de justicia, pero por otro lado sí es complicado, porque digamos uno no conoce y uno dice, oye, no están haciendo nada cuando en realidad están haciendo alguna cosa. Por ejemplo, ya hemos hecho las gestiones para que se transfieran los 15 millones de dólares de Luxemburgo, ¿no? Sí. Que ya próximamente llegarán a Perú. ¿Cuándo se calcula que van a llegar? Yo calculo dentro de un mes aproximadamente, ¿no? Ah, sí, ya llegan, así de rápido. Y cuando llegan esos recursos, ¿para qué se usan? Claro. Eso deberían usarlos pues para el Ministerio Público. Bueno, eso es lo que nos preguntaron allá, ¿no? Yeah. Nos dijeron, ¿en qué van a usarlo? Ellos piensan que se va a usar en la lucha contra la corrupción, en la compra de equipos, ¿y vehículos. ¿No? Bueno, estamos viendo que eso se haga, ¿no? Porque cuando llega a los fondos de la saca del Estado, pues a lo mejor se distribuyen otras cosas. Se licúa y se va a cualquier lado. Yo pienso que debe ser un porcentaje para la Fiscalía, otra para el Poder Judicial y otra para la Policía, ¿no? Sí. No, yo creo que centralmente debería recuperarse al sistema de lucha anticorrupción. Sí, a todo, claro. De acuerdo. Señor fiscal Ganso, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Que le vaya bien, porque si a usted le va bien en el Ministerio Público, el pueblo le va bien, nos va bien a todos. Y si no les va bien a ustedes, de verdad que yo creo que la desesperanza crece, ¿no? No va muy bien, gracias, no, felizmente. Pero ¿saben ustedes que tienen en sus manos no solo, digamos, la administración de casos complejos? Lo que tienen ustedes entre manos es la posibilidad de hacer que la gente otra vez cree en sus instituciones. Tenemos el 35% de aprobación. Sí. Hay un porcentaje que no teníamos antes, ¿no? Sí. Entonces eso es evidencia que la gente cree más en nuestro trabajo. Claro, pero ese 35 podría convertirse en 60 si es que la gente, digamos, finalmente dice, el Ministerio Público llegó hasta donde tenía que llegar, cayó quien tuvo que caer. Y ustedes nos pueden ayudar a mejorar la política. Por eso que yo le pido a los fiscales que trabajen con resultados ya. Ajá. Porque la gente lo que quiere son resultados. Ya. Y a eso apuntamos nosotros, ¿no? De acuerdo. Señor fiscal, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, por haber venido. Gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante y vamos a comenzar hoy día con una secuencia que seguramente le va a gustar e interesar mucho, así que ya volvemos. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Proyecto Mujeres con Talento, ejecutado por Aspen Perú, ADEC, ATC e IDL, con el financiamiento de la Unión Europea. Bueno, ustedes han venido escuchando en los últimos días esta melodía, esta canción que... Emanuel, ¿me la puedes poner un poquito, por favor? Mientras voy hablando, si me la puedes soltar. Han venido escuchando esta cancioncita durante los últimos días. Y eso es, como les hemos venido diciendo, parte de las novedades que tenemos para este año aquí en el programa. Y es que cada 15 días aquí vamos a tener una secuencia
que se va a llamar o se llama Mujeres con Talento. ¿Y qué cosa es lo que esto quiere mostrar? Quiere mostrar a mujeres, pero también a algunos hombres en algunas zonas del país, aquí en Lima, pero también en las provincias altas del Cusco, en digamos en Sicuani y digamos varios de los distritos que están alrededor, de mujeres que hace bastante tiempo han logrado, yo diría, dos cosas que son fundamentales. Una, ejercer o buscar ejercer plenamente su ciudadanía, y la otra, desarrollar su talento en lo que ellos cotidianamente hacen, que es trabajar en la artesanía, en tejidos. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Hay un grupo de instituciones muy importantes, ASPEN, por ejemplo, ADEC-ATC, por ejemplo, que con ayuda y apoyo de la Unión Europea, en este caso, están desarrollando un proyecto. ¿Y qué cosa es lo que ese proyecto va a hacer? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Nosotros modestamente vamos a contribuir a ese proceso, teniendo un espacio acá cada 15 días para contarles quiénes son estas mujeres, qué hacen. Aquí María Ceballos, que es la directora de ASPEN, nos ha traído algunas maravillas que hacen las mujeres artesanas también, que las vamos a regalar a nuestros oyentes para que se vinculen a este proyecto muy interesante. Pero, digamos, yo solamente quería hacer esta introducción. Estamos muy contentos de contribuir y colaborar en este proyecto, y le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. María Ceballos es directora de la Asociación Solidaridad de Países Emergentes, ASPEN, y está Abelardo Vildoso, quien es representante de la Asociación Laboral para el Desarrollo de ADEC-ATC, que son parte de este proyecto y han venido a contarnos de qué se trata. María, Abelardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenos días con todos y todos los oyentes. Bueno, muy felices de empezar el programa. Bueno, IDL también es parte de este proyecto, ya no solo nos da el espacio, sino que es un socio. Y bueno, Glaser, tú has estado en Canchis, en la provincia de Canchis, entonces creo que las mujeres están con muchas expectativas, porque también uno de los temas que desarrollamos es todo el tema de comunicaciones, que creemos que es que la comunicación empodera. Y entonces en este caso a las mujeres, este programa va a ser una ventana y va a ser una voz para las mujeres que puedan también ellas desarrollar toda la parte de autonomía económica, y también una ventana para comercializar los productos. Sí, ahora, yo quiero decir que con ASPEN, ADEC-ATC, somos viejos amigos y viejos socios, pero no porque seamos viejos, sino porque tenemos una relación de hace años y hemos trabajado en otros proyectos que, la verdad, yo que he trabajado en varios, quiero decir, han sido muy exitosos, porque yo creo que los proyectos, ¿no es cierto?, que se hacen de desarrollo, tienen que ser útiles para la gente, es decir, tienen que servirle a la gente para que resuelva sus problemas cotidianos, y me da mucho gusto participar de eso. Ya María nos hizo una introducción. Abelardo, cuéntanos un poquito, porque digamos, este proyecto tiene antecedentes, no se hace o nace de, o no van a hacer, no es que van a identificar recién a las artesanas y todo, y es un poco una secuencia, un trabajo que vienen haciendo también ustedes. Bueno, nuestras instituciones y diversas instituciones en el país trabajan hace muchos años en el impulso a lo que a veces se conoce de manera genérica como sector informal. El país acaba de dar una ley, por ejemplo, de igualdad de oportunidades hace poco, pero que está dirigida sobre todo a las grandes empresas, ¿no? El gran desafío para el país es cómo desarrollamos a las pequeñas empresas, a los trabajadores independientes, y en eso han venido trabajando nuestras instituciones en diversos sitios del país para impulsar, digamos, tanto a las mujeres y hombres emprendedores, pero también como para crear una conciencia ciudadana e institucional en los gobiernos locales y subnacionales para impulsar estas iniciativas, ¿no? De acuerdo. Ahora, y ese escenario que María, que bien describe Abelardo, ¿cómo es que encuentra a un proyecto como este? Porque este proyecto se va a desarrollar en Lima, aquí en Ate, ¿no es cierto?, aquí en Lima Este, y también en Sicuani, digamos, en la provincia de Canchis, ¿no es cierto?, que es, digamos, una zona además donde hay una tradición de artesanos y artesanas que es muy importante. Pero ¿cómo se establece el vínculo? ¿Cómo va un poco los escenarios en cada uno de ellos para este proyecto en concreto? Uno de las actividades, la actividad económica que desarrollan en este caso las mujeres en Canchis es la artesanía y toda la forma de textilería, peletería y una serie de actividades económicas. Entonces el proyecto es una oportunidad, como mencionaba, una ventana abierta para poder ellas, para que puedan mejorar sus condiciones económicas y disminuir las brechas y las desigualdades que ellas tienen. La participación de las mujeres, tú sabes que siempre tiene una serie de desigualdades y limitaciones, y a pesar de todo el desarrollo que vienen, estas
mujeres no aprovechan esas oportunidades. Igual situación también sucede en ATE. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos de todo ese sector como el 30% de mujeres no tienen seguros de salud. Entonces no tienen no tienen los ingresos, también hay una serie de los ingresos, no tienen ingresos, y también tenemos por ejemplo, en esas organizaciones de mujeres artesanas en Canchis, las mujeres están lideradas por varones. Sí. No es, ahora, porque, digamos, permíteme ahí incorporar o anotar algunas cosas, ¿no? Y eso cuando hemos visto, porque una de las cosas que hace este proyecto es establecer una línea base para ver quiénes son las personas con las que va a trabajar el proyecto. Y ahí se identifican varias brechas, pero una cosa que es realmente, no encuentro otro término, no sé si es correcto, pero es que es increíble, es alucinante, que las mujeres se organizan, pero el momento que tú dices quién va a representar a eso en las instancias donde toman decisiones, es un hombre que termina representando, ¿no? Para que vea un poco la brecha que hay todavía que superar ahí, ¿no? Sí, nosotros también muy sorprendidos, y bueno, por ejemplo, en Pitumarca, un distrito que es la capital de la artesanía en el Perú, donde te encuentras una serie de telares lindísimos y una producción encantadora de todos los colores vivos, y bueno, y está el Cerro de 7 Colores, que es muy famoso en el país. Encontramos las organizaciones de mujeres, que ellas son las tejedoras, las telaristas, etcétera, y donde es representado por un varón que, bueno, con todas las ganas buenas quiere coordinar estas organizaciones. Sin embargo, las mujeres tienen que tener voz y coordinar, y también acceder a todos los beneficios que puede traer estas representaciones. Entonces es un trabajo muy muy fuerte que estamos haciendo en la provincia de Canchis, y bueno, y tenemos la alianza con las municipalidades principalmente, porque la municipalidad se vuelve el actor más cercano a todas estas comunidades, y es muy importante. Eso sí, hay que valorar mucho la relación que tienen las municipalidades, ya sea de Pitumarca, de Tinta, Canchis mismos, que tiene también un convenio en el marco de este proyecto, pero que está muy cercano a todos esos sectores de mujeres y de varones que producen la artesanía. No hay otra institucionalidad, es está muy lejano del Estado central, es ausente de todo, y bueno, y de alguna manera las ONGs son una especie de mediador, catalizador de todas estas necesidades que tienen todos estos sectores. Sectores muy invisibilizados, pero que todos estos sectores, toda esta provincia de Canchis produce toda la artesanía que se vende en Cusco. Y los precios son muy altos cuando llegan al mercado, pero sin embargo ellos tienen los ingresos son muy reducidos. Entonces tienen que tener, este proyecto tiene que dar mejorar las capacidades productivas y técnicas, ya sea también, no solo estamos hablando de Canchis, también de las señoras del sector, también de ATE, que también hay artesanía, porque muchos de los migrantes, de las organizaciones migrantes, llegan a ATE y se instalan en ATE, y entonces se forman a organizaciones de mujeres todavía muy precarias, pero que también producen artesanía, como los mates borilaos, tenemos telares también, y una serie de tejidos. Ahora estamos tratando a través del proyecto también de vincular con todo el museo, con toda la parte cultural que hay, y también, bueno, otras instancias que sí en ATE sí podemos coordinar con otras empresas también en este caso. Ahora quería preguntarle a Abelardo justamente sobre esto que dice María. Es verdad, digamos, hay instituciones que digamos, uno dice más cercanas porque son las únicas que están ahí, pero el estar presente no necesariamente expresa cercanía, porque a veces estando ahí no tienen mecanismos para vincularse con la gente. Pero ¿hacia dónde apunta el proyecto un poco en abrir esa institucionalidad que responda? Y por otro lado, ¿cuál es un poco el camino que se han trazado a seguir desde el empoderamiento de las artesanas hasta llegar a dónde? ¿No es cierto? Más o menos, ¿cuál es la idea? A ver, pues primero a la primera parte de tu pregunta, ¿no? El tema de la cercanía. O sea, el proyecto plantea como uno de sus resultados el construir una institucionalidad local de apoyo en todo territorio de una serie de actores, ¿no? Y lo primero es convocar a esos actores a apoyar a los esfuerzos de las mujeres por desarrollarse. Entre esos actores tenemos primero las municipalidades, ¿no? Pero tenemos también a veces presencia de universidades, institutos técnicos, sector privado organizado. Y hay que incorporarlos para que desde su actividad puedan desarrollar un conjunto de actividades. Por ejemplo, ATE tiene como 4 sedes universitarias. Entonces, la gran pregunta es cómo las capacidades de esas profesionales de esas universidades se ponen al servicio de los microempresarios.
no debe quedar allí el tema, ¿no? Porque la institucionalidad local a veces puede ser reducida, ¿no? Si bien, entonces, se trata de que estas instancias de coordinación puedan convocar a otros actores del Estado, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Producción o a otras instancias que tienen un alcance mayor, porque lo que buscamos es incorporar técnicas, sea de producción, de diseño, de conocimiento de moda para estas personas. Entonces nuestros actores locales tienen que tener la capacidad de dirigirse a otros lados, a los medios también, por supuesto, ¿no? Ahora, y el otro asunto que quería preguntar a María es cómo también en ese tránsito, en ese camino que nos explica Abelardo, es el tema de llegar a una acreditación y una certificación. Es decir, por aquí la lógica es de que sean artesanos o artesanas cuya calidad de sus productos sea competitivo en cualquier ambiente, en cualquier mercado, que salgan un poco de la lógica del mercado actual. Por ejemplo, en el Cusco, que tú dices, ¿cómo puede ser posible que en el Cusco un chullo que se produce en Pitumarca cueste $20 y a ellos les den pues una cosa insignificante que ni siquiera les permite producir de manera como diferenciada, sino más bien de otra manera, ¿no? ¿Cómo van a hacer esa parte, ¿no es cierto? Sí, nosotros, bueno, creo que un aspecto muy importante es todo el tema de innovación que tienen que tener los productos para que ellos tengan un valor agregado, y creo que es importante. Bueno, ahora justo en estos días se está realizando un taller en Pitumarca con un diseñador muy famoso, Henry Vela, y que trabaja con las señoras, por ejemplo, la mayoría habla quechua, entonces se realizan sus talleres con traducción simultánea, pero también con un trabajo muy paciente que se realiza. Entonces, lo que queremos es que las señoras tengan que sus prendas tengan un valor diferenciado, y que para mí toda esta población son artistas. Yo siempre le digo, ustedes son unos artistas. Lo que ellos tienen que ver es que sus productos puedan diferenciarse. Por ejemplo, nosotros hemos traído ahora vamos a mostrarle, porque ahora que Lactoc, y que la vamos a obsequiar para los oyentes. Mire. Y por ejemplo son productos que ¿se ve lo que estoy mostrando? No, si me puedes poner a la cámara. Que son productos que van cambiando las tendencias y van adecuándose, lindo, y entonces bueno, así como eso vamos a traer cada vez productos diferenciados, ahí está. Porque la idea es que ellos puedan tener otros productos, y también que queremos también que se generen marcas que tenga cada organización tenga sus marcas, o cada productor su marca, porque eso le ayuda también a poder tener sostenibilidad en el mercado. Y entonces, y que nosotros somos como un puente para que ellas puedan tener alianzas con empresas, con hoteles grandes hoteles, y que todos ellos, ya hemos tenido algunas reuniones y todos ellos están muy interesados, y entonces la producción y la calidad del producto tiene que ser muy buena. Bueno, esa es una alpaca bebé. Una alpaca bebé hecho con talento. Escuchen, y es un conectando sueños, arte y cultura, qué bonito. Y además hay una descripción atrás que es muy bonita. Dice, cada día y en cada rincón del Perú existen mujeres y hombres con talento que a través de sus productos colmados de arte, cultura y saberes ancestrales buscan compartirnos sus historias, sueños de lucha y superación con el fin de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, ¿no? Y por ejemplo, acá tú puedes ver, estamos testeando y probando todos estos mercados, por eso los oyentes nos ayudarían mucho también. No, los oyentes nos van a ayudar porque nosotros, además de que son muy generosos nuestros oyentes, porque van a tener un producto directo, no hay intermediarios, y entonces entonces, si ustedes miran, aquí es con la historia dice, es hecho con talento por Eleuterio Mamani, artesano Sicuani Cusco. Dice, mi mayor sueño como artesano es ser el mejor bordador y diseñador de Sicuani, y también ser ingeniero civil. Claro, excelente. Entonces, cuando ustedes compran, saben que le están comprando a él. Sí, después es como cuando uno compra una pintura de un artista, ¿no? Y que firma. Entonces van a tener ustedes un producto útil, pero a la vez que... Y lo más importante, Glaser y oyentes que nos escuchan, es que pueden tener también el teléfono directo y el nombre de la persona, porque nosotros colocamos el producto, acercamos el producto al público. Entonces, si alguna persona está interesada, puede llamar directamente al productor, y siempre respetamos las marcas y generamos que ellos tengan su propia marca. Es importante. También ahora, bueno, estamos haciendo alianzas con algunos hoteles, entonces los productos de Canchis y de ATE llegarán directamente a los hoteles, aeropuertos y todo eso, y que queremos una alianza de todas las empresas y acercar a los productos de las mujeres a todo este público enorme que hay en el país y fuera del país. Ahora, a ver, esto es claro,
digamos, ahora se está iniciando con vínculos o contactos de estos artistas o artesanos con sectores que finalmente pueden ser mercados para ellos. Pero va a llegar un momento que no tengo la menor duda que la demanda va a crecer y les van a querer pedir más. Entonces también hay que caminar hacia tener la posibilidad de que ellos puedan producir de manera suficiente para atender a eso que seguramente va a llegar como pedidos, ¿no? Claro, trabajamos con las mujeres y con los empresarios en general en el sentido de que puedan expandir sus empresas. Eso implica mejorar la producción, incrementar la escala, desarrollar nuevos productos, atender a mercados específicos. Estamos también ahí buscando una transformación de estas pequeñas empresas a que se constituyen empresas más grandes. Queremos favorecer la asociatividad entre ellas con miras a que puedan responder a pedidos más grandes. Se transforma esto también en un desafío productivo local, de desarrollo de la economía, ¿no? Entonces, claro, y ahí hay que hacer frente a nuevos retos, ¿no? Y ahí queremos acompañar esos procesos de crecimiento, ¿no? De acuerdo, no, es un proyecto magnífico. ¿Tú querías decir algo, María? Sí, leyendo un poco los oyentes, porque nos pregunta acá una persona, Manu Reynoso, nos dice, ¿por qué directamente no se venden? Porque no hay accesibilidad, o sea, muy pocas veces tienes accesibilidad de tu poder viajar a Canchi. Sin embargo, para las personas interesadas, nosotros estamos fomentando rutas turísticas o rutas, la ruta de la mujer artesana, para las personas que quieren puedan conocer directamente los talleres de las mujeres y además también gozan de todo el paisaje y todas las cosas lindas que tiene Canchis. Y por otro lado también en ATE vamos a vincular para que se conozcan los talleres directamente, que tengan un vínculo directo, y bueno, y también con algunas tiendas, con algunos hoteles, vamos a tener alianzas, y también por internet también se va a poder directamente conseguir los productos. Sí, y muchas de esas, digamos, todas esas cosas que se van a ir haciendo, las van a ir conociendo aquí en el programa, donde cada 15 días nos vamos a reunir, digamos, con las propias artesanas, con distintos ellas actores, van a venir para que directamente. ellas puedan contar, digamos, sus avances en estos temas. Y como María al comienzo dijo que IDL tiene una participación, si nosotros vamos a trabajar toda la parte de comunicación y vamos a viajar permanentemente allá, porque lo que queremos es ayudarlas con herramientas que puedan mejorar no solo, digamos, su posibilidad de tener vocerías eficientes ahí donde participen, sino de que tengan sus propios programas de radio, porque este proyecto tiene y abre esa posibilidad, ¿no? Que tengan su programa de radio, que hablen sus propias cosas, en fin, es una cosa muy bonita. Sí, Glaser, bueno, sí, nosotros somos aliados para el desarrollo de las mujeres, para que mejoren sus ingresos, mejoren su autonomía económica y sean buenas ciudadanas, porque no solo queremos que desarrollen un emprendimiento, los emprendimientos tienen que ser siempre con derechos, si no, no tiene sentido, y con participación ciudadana. Actualmente necesitamos muchas mujeres que participen de una buena forma en el país y en su gobierno local. Entonces es lo que queremos. También no solo queremos un emprendimiento. Es verdad. Y esa es una de las cosas que a mí hace tiempo, cuando nos relacionamos ya más formalmente con ASPE, con ADECATC y otras instituciones en este tipo de proyectos, es porque veíamos que hacían esa combinación que para nosotros es fundamental. Digamos, el país mejora si tenemos mejores ciudadanos, mejores ciudadanas. Y si además de eso fomentamos talento, le damos capacidades técnicas para que mejoren su propia vida, excelente. Ese es, digamos, creo que lo que hay que hacer. Tengo solamente un minuto que tengo que cerrar, lamentablemente, este primer bloque, pero ya vamos a tener varios otros en el dicen cómo se van a ganar los productos, eso. Ya, entonces, ¿qué cosa? ¿Nos van a dejar estos dos? Carlito es el que manda acá. Carlito, ¿cómo vamos a hacer esto? En el siguiente hay algunos mensajes que nos dicen cómo nos ganamos. Ya, cómo se ganan. Ya, entonces Carlito va a diseñar una fórmula que mañana la vamos a comentar, y de todas maneras la vamos a dar. Realmente es y mandaremos unos dos más para que tengas otros dos más. Por supuesto, sí, y todo para mañana oyentes, para que son los muy oyentes que nos han acompañado hoy día. Sí, no, y van a ser muchos que van a seguir sumándose seguro a esa audiencia. María, Abelardo, muchísimas gracias por haber venido. No tenemos tiempo por hoy, pero vamos a en 2 semanas encontrarnos aquí con ustedes u otras personas que vengan seguramente a contarnos. Muchas gracias, estamos muy contentos de participar de eso, y bueno, y felicitaciones, que todo vaya muy bien. Entonces cerramos, ponemos la musiquita, más tarde la musiquita está muy, ya nos han comentado estos días que les ha gustado la musiquita. Cerramos el bloque, yo me despido, conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho.